Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 351. 348. Mades Scientist Tropes Gasper's Growth. Ahora que ya conocen a Gasper, les presento. Rias, acostumbrada a la personalidad única de Issei, continuó con las presentaciones, guiando a Gasper por la sala. Ahora que casi la mitad del club de investigación oculta está formado por nuevos miembros, Gasper, que había pasado la mayor parte del tiempo confinado, encontró la sala del club bastante desconocida. Mientras Rias hacía las presentaciones, la tensión se fue calmando poco a poco. Sin embargo, en cuanto terminaron, Gasper, visiblemente nervioso durante todo el proceso, se escabulló a un rincón de la sala y desapareció. Nadie se sorprendió. Issei, el cuidador designado de Gasper, se acercó a la esquina y sacó una caja de cartón, arrastrándola hacia los demás. Con un suspiro de resignación, le dio una patada suave. Gasper estaba escondido dentro. De hecho, había estado escondido en la caja todo el tiempo, sacada de su habitación por Issei Kiba. Luego, tras recuperarla durante un breve lapsus de atención, la usó para ocultarse durante las presentaciones. ¿Y la razón por la que no usó su Sacred Gear para escapar? Fue ineficaz contra Mika. Si Forbidden Valor View pudiera detener incluso el tiempo de Mika, entonces el dios de la Biblia, el que creó estos Sacred Gears, sería verdaderamente aterrador. Después de todo, Mika estaba entre los 10 más fuertes del mundo. Un poder así no era fácil de controlar. Por lo tanto, al enfrentarse a Mika, Gasper se vio superado. No tuvo más remedio que acceder a la petición de Mika de una presentación adecuada. Y ahora, una vez terminadas las presentaciones, se había retirado a su palco, para diversión de todos. Rias, aunque exasperada, colocó la caja junto a Issei. Sabía que cambiar la personalidad de Gasper no ocurriría de la noche a la mañana. Solo tendría que tener paciencia. Comenzaron a charlar casualmente, con la esperanza de ayudar a Gasper a aclimatarse a su presencia, incluso si no participaba. El presidente Rias ha reunido a un grupo muy talentoso. Destacamos en todos los aspectos, comentó Akeno, elogiando a Rias. Me considero afortunada de tenerlos a todos, respondió Rias, su voz llena de afecto genuino. Todo es gracias a ti, Bujou. Si no fuera por ti, nunca habría conocido a todos, nunca habría conocido a Mika, declaró Issei, con una lealtad inquebrantable. Mika y Rias intercambiaron sonrisas. Issei es realmente único. Si el Sacred Gear de Gasper es tan poderoso, ¿cómo lo reencarnaste en un alfil con solo una pieza maligna? Preguntó Issei, con curiosidad. Sabía que los usuarios de Sacred Gear poderosos necesitaban más piezas malignas para su transformación. Después de todo, él mismo había necesitado 8 piezas de peón. Y un alfil solo valía 3. Utilicé una pieza de mutación, respondió Rias. ¿Pieza de mutación? Issei nunca había oído hablar de tal cosa. Issei, ¿de verdad necesitas estudiar más sobre el inframundo?, dijo Mika, negando con la cabeza. Aunque se habían unido a la nobleza de Rias al mismo tiempo, Mika ya dominaba la mayoría de las costumbres y tradiciones del inframundo, mientras que Issei seguía sin tener ni idea. Ni siquiera se había molestado en aprender. Como su nombre indica, una pieza de mutación es un tipo especial de pieza maligna. Posee propiedades únicas que permiten la reencarnación de individuos que normalmente necesitarían varias piezas con solo una. Son bastante raras, explicó Mika. Y resulta que Rias tiene una. Así es. Solo 1 de cada 10 demonios de clase alta posee una pieza de mutación. Es una peculiaridad del sistema, un error que surgió cuando Ajuka Belzebub creó las piezas malignas. Sin embargo, a los superiores les pareció divertido, así que la conservaron.
Y esa es la pieza que Rías usó para reencarnar a Gasper, añadió Akeno. Sin embargo, hay otra razón, continuó Rías tras la explicación. A diferencia de los Sacred Gears normales, el poder de Gasper aumenta incluso inconsciente. Evoluciona constantemente. Según los superiores, con el tiempo suficiente, incluso podría alcanzar el nivel de Balance Breaker sin entrenamiento. ¿Balance Breaker? ¿Y es manipulación del tiempo? Pero ni siquiera puede controlarlo. Issei finalmente comprendió el verdadero peligro del poder de Gasper. Mika, sin embargo, se quedó pensando. Sabía un poco sobre Gasper, aunque no mucho. No le había prestado mucha atención en su vida anterior, pero su conocimiento de los Sacred Gears era extenso. Había estudiado su naturaleza a fondo, y su comprensión incluso superaba la de Azazel, el gobernador general de los Ángeles Caídos. Mika, junto con Gabriel, había creado su propio Sacred Gear, Radiant Spear, mejorando aún más su experiencia. Por lo tanto, sabía que los Sacred Gears no podían evolucionar inconscientemente. Esto violaba su principio fundamental: fortalecerse absorbiendo las emociones, creencias y deseos de su portador. Solo había una explicación. El aparato sagrado de Gasper no fue creado por el dios de la Biblia. ¿Era algo completamente distinto? Esto despertó el interés de Mika. Al principio, había descartado a Gasper como una molestia, pero esta nueva información lo cambió todo. Comparado con los Sacred Gears comunes, a Mika le intrigaba mucho más este poder único. Rías, escuché que tú y Sir Zetch están ocupados con la reunión de las 3 facciones mañana. Así es. Entonces, ¿puedo tomar prestado a Gasper mañana? Me interesa bastante su poder. Rías dudó. Sabía que Mika solía realizar experimentos inusuales, pero también confiaba plenamente en él. No le haría daño a Gasper. Por lo tanto, aceptó. Muy bien. Te lo dejo. No. ¿Experimento? Conmigo. Gasper, que se había escondido en silencio en su caja, fingiendo dormir, ya no pudo contener el pánico. Salió con la voz llena de desesperación. Si bien le temía al mundo exterior, la idea de ser sometido a experimentos era aún más aterradora. Como autoproclamado hikikomori, recluido, que pasaba la mayor parte de su tiempo inmerso en anime, manga, novelas y películas, Gasper conocía a la perfección los clichés de los científicos locos y sus desafortunados sujetos de prueba. Sabía que tales experimentos rara vez terminaban bien. Buchou, por favor. No dejes que experimente conmigo. No quiero morir. Se aferró a la pierna de Rías, suplicando. Rías, al ver sus súplicas desesperadas, miró a Mika. Pero su sonrisa tranquilizadora la hizo ceder. No te preocupes, Gasper. Mika no te hará daño. No. Por favor. Me diseccionará. Me abrirá y estudiará mis entrañas. Lo he visto en incontables animes. Siempre termina mal. Por favor. Ten piedad. Los gritos de desesperación de Gasper resonaron en el salón del club, para diversión de todos, excepto de Asia, cuyo amable corazón no podía soportar ver tanto sufrimiento. Está bien, Gasper, dijo Mika con suavidad, reemplazando su anterior actitud juguetona por una serena sinceridad. No haré nada desagradable. Somos camaradas, miembros de la misma nobleza. No te haría daño. Además, Rías no me lo perdonaría. Añadió, ofreciéndole a Rías una sonrisa tranquilizadora. Pero si aún te preocupa, Koneko y Kiba pueden ir contigo mañana. Los conoces mejor, ¿verdad? Gasper miró a Koneko y Kiba. De hecho, estaba más cerca de ellos, pues había pasado más tiempo con ellos. Su presencia sería tranquilizadora. Y Mika no era el típico científico loco. No necesitaba diseccionar a Gasper para comprender sus habilidades. Como ser poderoso, podía adquirir conocimientos a través de métodos menos invasivos. Koneko y Kiba asintieron. Gasper, tranquilizado por su presencia, se calmó un poco. Espera, dijo Rías de repente, Kiba no puede ir. La ansiedad de Gasper regresó. Después de todo, Koneko y Gasper, como estudiantes de primer año, se habían unido recientemente al club de investigación de lo oculto. Y durante su confinamiento, ella había sido la única otra estudiante de primer año. Por lo tanto, aunque respetuosa con sus superiores, a menudo aprovechaba la oportunidad para burlarse de él. Él todavía le tenía un poco de miedo. Miró a Rías suplicante. Rías, aunque sentía una punzada de simpatía por él, no podía cambiar las órdenes de su hermano.
Mi hermano solicitó específicamente la presencia de Kiba. Parece bastante interesado en su balance Breaker. Quiere que lo lleve a la reunión de mañana, explicó. Una petición de Satanás, las objeciones de Gasper se apagaron en su garganta. Comprendió las implicaciones. No le quedó más remedio que acceder. Rías, al ver su expresión abatida, se volvió hacia los demás. Zenobia, Asia, Issei, ustedes tres están libres mañana, ¿verdad? Entonces, por favor, acompañen a Gasper al apartamento de Mika. Y con Echo, sé amable con él. No lo intimides demasiado. Por supuesto, Buyou. Seré amable, respondió con Echo, con una sutil sonrisa en sus labios. Rías se dio un golpe en la cara. ¿Suave? Probablemente ya esté planeando su muerte. Rías ya podía imaginar el sufrimiento de Gasper. Era una escena familiar. Es suficiente por hoy, terminó rápidamente la reunión y los despidió. Mika se fue inmediatamente a su apartamento. Tenía preparativos que hacer y materiales que reunir para su investigación. A la mañana siguiente, Issei llegó al apartamento de Mika, llevando la caja de cartón que contenía de Gasper. Hola, ¿ya estás aquí? Mika levantó la vista de su comida. La mesa estaba repleta de platos. Ven a comer. Rías y Zenobia trajeron de más, sabiendo que vendrías. Gracias, me muero de hambre. Se reunieron alrededor de la mesa y su conversación se animó rápidamente. Mika, sin olvidarse de Gasper, hizo que Zenobia le preparara un plato, colocándolo delante de la caja de cartón. Sintiendo el delicioso aroma, Gasper emergió, tomó el plato y se retiró a su caja para disfrutar de su desayuno en privacidad. Después de comer, se sentaron en la sala de estar, esperando las instrucciones de Mika. Llevaré a Gasper a mi laboratorio. Pueden esperar aquí. Les he preparado algo de entretenimiento, ya que podrían aburrirse. Sonrió. Está bien. Entonces te dejaremos a Gasper, dijo Issei, confiando plenamente en Mika. A diferencia de Gasper, quien apenas lo conocía, todos conocían bien el carácter de Mika. No era el típico científico loco. No tenían motivos para preocuparse por su seguridad. Vuelvo enseguida. Mika se levantó, recogió la caja de Gasper y se dirigió a su laboratorio. Dentro del laboratorio Mika colocó a Gasper sobre una mesa. Solo acuéstate. Pronto terminará. Está bien, respondió Gasper con voz ligeramente temblorosa, aunque su miedo anterior había disminuido. Tras enterarse de Mika por los demás y percibir su genuina preocupación, empezó a confiar en él. Después de todo, para ellos, Mika era un héroe. Gasper cerró los ojos, preparándose. Mika sonrió y comenzó su examen. Chapter 352. 349. The Reincarnated Valor Mika Struegoal. Mientras Gasper yacía sobre la mesa, Mika, con un movimiento de su mano, convocó varias herramientas e instrumentos. Empecemos. El examen no duró mucho. Los amplios conocimientos y la capacidad analítica de Mika hicieron que el proceso fuera increíblemente eficiente. Y a través de su investigación, descubrió la verdadera naturaleza de Gasper. Gasper no era un vampiro, ni tampoco un ser humano completo. Era un fragmento reencarnado del dios celta Valor. Y su supuesto Sacred Gear no era en absoluto un Sacred Gear, sino una manifestación del poder de Valor, que despertaba lentamente en su interior. Sin embargo, como un simple fragmento de un dios, el poder de Gasper aún era inestable, de ahí su incapacidad para controlarlo. ¡Qué intrigante! Los labios de Mika se curvaron en una sonrisa. Él sabía de Valor. El poder del dios celta provenía de sus ojos. Los ojos de la muerte, capaces de infligir la muerte instantánea a cualquier ser vivo. Era un poder bien conocido en ciertos círculos, incluso en todas las dimensiones. En el mundo Time Moon, dos personajes destacados poseían habilidades similares, uno incluso afirmaba ser capaz de matar a un dios. Era un poder que podía acabar instantáneamente con una vida, una habilidad verdaderamente aterradora que siempre había interesado a Mika. Y ahora, ese poder estaba justo delante de él. El tiempo detenido y los ojos de la muerte. Dos habilidades extraordinarias en un solo individuo, realmente extraordinario. Mika continuó su examen, extrayendo cuidadosamente un pequeño fragmento de la conciencia de Valor del alma de Gasper, un proceso tan sutil que Gasper permaneció inconsciente. Si bien había tomado solo una cantidad minúscula, aún tenía la intención de compensar a Gasper más tarde,
tal vez mejorando sus habilidades o enseñándole nuevas técnicas. Después de todo, si bien Mika no tenía reparos en adquirir cosas sin permiso, la justicia y la reciprocidad eran principios a los que se adhería, especialmente con sus compañeros. Pero eso podía esperar. Su objetivo actual era replicar estos poderes. Después del examen, Gasper regresó con los demás. Issei, tras un breve respiro de sus obligaciones, recordó de repente la otra petición de Rías: ayudar a Gasper a superar su ansiedad social y dominar su poder. Era una promesa que había hecho cautivado por la supuesta apariencia femenina de Gasper. Recordando las instrucciones de Mika, dejó de lado los juegos a regañadientes y llevó a Gasper afuera para entrenar. Vamos, Gasper. Corre. Eres un vampiro, la luz del sol no debería afectarte. No. No me persigas con Durandal. Los lamentos de Gasper resonaron por la escuela mientras Zenobia lo perseguía sin descanso. Era el anochecer. Gasper, un vampiro, una raza rara capaz de soportar la luz del sol, podía moverse libremente durante el día. Zenobia, habiendo llegado antes y encontrado a Mika todavía en su laboratorio, había recibido permiso para observar y se había unido a su entrenamiento, decidiendo centrarse en el acondicionamiento físico de Gasper. Ella creía que un cuerpo fuerte era la base de una mente fuerte. Y el estado actual de Gasper se debía a su debilidad mental. Por lo tanto, mediante un riguroso entrenamiento físico, su mente también se fortalecería gradualmente. Issei, sin embargo, sospechaba que simplemente se estaba divirtiendo. Como ex miembro de la iglesia, acostumbrada a un estilo de vida simple y estético, Zenobia, que ahora vive entre demonios, en un mundo muy alejado de sus creencias anteriores, probablemente quedó cautivada por la novedad de todo aquello. Ella parecía sorprendentemente feliz. Y ahora, persiguiendo a Gasper, Zenobia probablemente estaba reviviendo su pasado como portadora de la espada sagrada, cazando seres sobrenaturales. Era un rol familiar, quizás incluso reconfortante. Por supuesto, es posible que simplemente haya sido influenciada por Mika, cuya inclinación por la diversión era bien conocida entre ellos. De repente, otra voz se unió a la persecución. Gasper, toma un poco de ajo. Te hace bien. Gritó Koneko, corriendo tras ellos con un puñado de dientes de ajo en la mano extendida. ¿Incluso tú, Koneko? Deja de molestarme. Gasper, cuyo anterior miedo a Zenobia fue reemplazado por un nuevo terror, corrió aún más rápido. Issei, observando desde el margen, se rió. Sus payasadas eran increíblemente entretenidas. Pero su conmoción también atrajo la atención de otros. Por ejemplo, Sagi Genshirou, un miembro del consejo estudiantil. Y Azazel, gobernador general de Los Ángeles Caídos. ¿Azazel otra vez? Mika, sentado en el sofá de su apartamento, dejó las notas de investigación que acababa de escribir, mientras escuchaba a Issei relatar los acontecimientos de la noche. ¿Qué hace aquí? Gracias a Sir Zetch, no habían tenido ningún conflicto con Azazel. Pero su repentina aparición seguía siendo inusual. Mencionó algo sobre Bar y ofreció algunos consejos sobre cómo ayudar a Gasper a controlar su poder. ¿Ah, sí? Cuéntame más. Los ojos de Mika se iluminaron. Siempre le interesaban las ideas poco convencionales de Azazel. Issei explicó las sugerencias de Azazel. Usar el Sacred Gear de Sagi, Abstraction Line, para drenar parte del exceso de poder de Gasper, reduciendo el riesgo de que pierda el control. Y hacer que Gasper beba la sangre de Issei para fortalecer su propio poder y ayudarlo a dominar su Sacred Gear. Mika asintió. Esa, no es mala idea. Es bastante similar a lo que tenía en mente. Pero nuestros métodos serán diferentes. Después de examinar a Gasper, Mika identificó la causa raíz de su inestabilidad. Era demasiado débil y su poder demasiado fuerte. Era básicamente el mismo problema. Y para resolverlo había que abordar simultáneamente ambos aspectos. El enfoque de Azazel estaba centrado en Sacred Gear. La línea de absorción de Sagi, que contiene el poder del dragón maligno, podría conectarse a cualquier cosa y absorber su energía. Esto permitiría a Sagi drenar parte del exceso de poder de Gasper, estabilizando su estado inestable. Y como un híbrido mitad humano, mitad vampiro, Gasper también podía mejorar su propio poder consumiendo sangre. ¿Y quién mejor para proporcionar esa sangre que Issei, el emperador dragón rojo, cuya sangre era increíblemente potente?
Con su poder debilitado y su cuerpo fortalecido, complementado con un entrenamiento adecuado, Gasper debería poder controlar su Sacred Gear. Era una solución viable, adaptada a las circunstancias únicas de Gasper. Sin embargo, Mika no planeaba usarlo, no porque no confiara en Azazel. De hecho, le gustaba su personalidad. Pero Mika tenía sus propias soluciones. La situación de Gasper no era tan complicada. Además, Mika quería algo de Azazel. Su conocimiento. Como gobernador general de Los Ángeles Caídos e investigador de Sacred Gears, Azazel poseía una vasta base de conocimiento en la que Mika estaba increíblemente interesado. No la regalaría simplemente, ni la cambiaría por algo trivial. Entonces, ¿qué hacemos, Mika? Preguntó Issei con genuina preocupación en su voz. A pesar de haber conocido a Gasper hacía poco tiempo, ya lo consideraba un camarada. Después de todo, todos eran miembros de la nobleza de Rías, su familia. Y Rías, como todos los demonios Gremori, trataba a sus sirvientes con amabilidad y respeto. De hecho, había insistido en que la llamaran Buchou presidenta, en lugar de maestra. Las propias acciones y principios de Mika también los habían influenciado y sus vínculos se habían profundizado con el tiempo. Por lo tanto, aunque todavía no estaba familiarizado con Gasper, Issei estaba ansioso por ayudar. No te preocupes, tengo un plan. Mika sonrió tranquilizadoramente. Si bien es similar al de Azazel en su objetivo general, su enfoque sería drásticamente diferente. Azazel se había centrado en los Sacred Gears, Mika, por otro lado, estaría usando sus conocimientos y habilidades de otro mundo. ¿Cuál es tu plan? Los ojos de Issei se iluminaron. Igual que el de Azazel, en cierto modo. Nuestro primer paso es contener el poder de Gasper. Si bien su cuerpo se ha fortalecido, su capacidad para controlar ese poder no ha seguido el mismo ritmo. Por eso tiene dificultades. Su Sacred Gear no tiene un espíritu conveniente como tu Drake para guiarlo. Por lo tanto, debemos nivelar el campo de juego, reducir la brecha entre su poder y su control. Mika explicó su razonamiento manteniéndolo simple, para que incluso Gasper, quien sospechaba que estaba escuchando atentamente, pudiera entenderlo. Ya veo, por eso no he tenido ningún problema. Drake me ha estado ayudando todo este tiempo. Exclamó Issei, comprendiendo finalmente por qué no había tenido dificultades similares con su propio Sacred Gear, mucho más poderoso, el Boosted Gear. Él asintió pensativamente, complacido. Por lo tanto, continuó Mika, voy a sellar parte de su poder. No todo, claro, pero lo suficiente para que sea manejable. A medida que se fortalezca, liberaremos gradualmente el sello, lo que le permitirá adaptarse a su poder con mayor facilidad. El concepto de poder de sellado no era exactamente novedoso. Naruto, por ejemplo, fue un ejemplo clásico de un protagonista cuyo inmenso poder estaba contenido dentro de él. Mika, un veterano de innumerables animes, mangas y otros entretenimientos de su vida pasada, a menudo se inspiraba en estas fuentes, encontrando soluciones creativas a problemas del mundo real. Aunque los demás no estaban completamente seguros de cómo funcionaría, confiaban en Mika y sus métodos poco convencionales. Al ver su aceptación, continuó. En cuanto a cómo aumentar su propio poder, la sugerencia de Azazel no está mal. Después de todo, Gasper es un vampiro. ¿Pero odia beber sangre, no? Preguntó Mika, mirando la caja de Gasper. Así es. Lo odio, pero lo haré si ayuda a todos. La voz de Gasper, amortiguada por el cartón, resonó desde dentro. Aunque aún le aterraba el mundo exterior, se preocupaba profundamente por sus compañeros de nobleza. No dudaría en sacrificar su propia comodidad por ellos. Tranquilo, no hace falta que te fuerces, le aseguró Mika. No le pediría que hiciera algo a lo que claramente se oponía. Con el conocimiento y la experiencia de Mika, idear un método de entrenamiento adecuado, sin vínculos de sangre, para Gasper fue tarea fácil. Ya había creado la técnica del despertar del linaje para Issei. Encontrar un camino diferente para Gasper fue fácil. Chapter 353. 350. Falna Vestoval Time de Plan. Mika aún no había decidido cómo abordar la situación de Gasper. Necesitaba tiempo para formular un plan. Sin embargo, él no estaba preocupado. Una vez que tuviera una estrategia, el asunto se resolvería rápidamente. 1 o 2 días como máximo. Y Gasper ya había esperado años. Unos días más no harían mucha diferencia. Además, con su exceso de poder sellado, su inestabilidad ya no era una amenaza.
Solo quedaba nutrir su crecimiento. Sin embargo, ese fue un reto para otro momento. A Mika se le ocurrió una nueva idea. Nobleza de Rías. Rías, tras usar 8 piezas de peón para reencarnar a Issei, contaba con 8 sirvientes. Akeno, Asia, Gasper, Koneko, Kiba, Shinobi y él mismo, junto con Issei. Si bien había entrenado a Issei y ahora trabajaba con Gasper, no había sido mentor activo de los demás. Anteriormente, su poder no había sido suficiente para ignorar la estructura de poder establecida de este mundo. Había evitado atraer atención indeseada. Revelar su verdadera naturaleza o compartir su conocimiento sobrenatural con alguien fuera del círculo íntimo de Rías no había sido una opción. Pero ahora no tenía tales limitaciones. Y ellos eran sus camaradas. Por eso, la idea de entrenarlos, de moldearlos hasta convertirlos en una fuerza poderosa, le atraía. Esa noche, compartió sus pensamientos con Rías, quien estuvo de acuerdo de inmediato. Es una idea excelente. Tengo grandes esperanzas en su potencial, declaró Rías con una sonrisa confiada en su rostro. El clan Gremory poseía un talento único. La capacidad de descubrir y cultivar el potencial oculto. Por eso, la nobleza de Rías, a pesar de su relativamente pequeño tamaño, era tan poderosa. Su reina, Akeno Himejima, era hija de un grupo de ángeles caídos, Barakiel, habiendo heredado su poder sobre el rayo. Su obispo, Asia Argento, poseía el Sacred Gear, Twilig Tealin, capaz de curar cualquier herida, sin importar su origen. Su otro obispo, Gasper Vladi, era un fragmento reencarnado del dios celta, Valor, y manejaba el Sacred Gear, Forbidden Valor View. Su torre, Koneko Touhou, poseía un linaje yokai increíblemente poderoso. Su otra torre, Mika, era prácticamente invencible. Su caballero, Kiba Yuuto, manejaba el Sacred Gear único e increíblemente poderoso, Swordbeard, su potencial ilimitado. Su otro caballero, Shinobi Cuarta, era el portador de la espada sagrada, Durandal. Y su peón, Issei Youdou, era el emperador dragón rojo, el portador del Boosted Gear y el protagonista de esta historia. Rías estaba increíblemente orgullosa de su nobleza, cada una de ellas era un testimonio de su ojo perspicaz para el talento, y Mika, la más fuerte entre ellos, era su mayor fuente de orgullo. Yo también tengo grandes esperanzas en ellos, sonrió Mika. En ese caso, antes de finalizar sus planes de entrenamiento individuales, les entregaré Falna. Les ayudará a liberar su potencial, dijo Mika. Su Falna modificado, aunque requiere más sangre divina que la versión original, es mucho más eficaz para nutrir habilidades latentes. Y la sangre divina, gracias a la generosidad de Yahvé, no fue una preocupación. Ya tenía más que suficiente. La razón por la que eligió otorgar Falna primero fue por sus propiedades de apoyo. Con suficiente dominio, podía potenciar cualquier sistema de poder, sin importar su origen. Fue la base perfecta. Falna. Tenía muchas ganas de esto. Exclamó Rías, con evidente entusiasmo. Había oído hablar de Falna por Mika, pero no había podido conseguirla antes. Debido a la necesidad de Mika de ocultar su identidad y a su propia posición delicada como hermana de Satán, cualquier cambio inusual en su poder o nobleza podría haber atraído la atención no deseada de Sir Zetsuo Gaifia. No había querido arriesgarse. Pero ahora, con la verdadera naturaleza de Mika revelada y su poder innegable, no tenía tales reservas. Si estás listo, puedo otorgártelo ahora mismo. ¿En realidad? Por supuesto. No olvides nuestra relación, dijo Mika, alborotándole suavemente el pelo. Con una sonrisa, le entregó Falna. Como era de esperar, tanto magia como habilidades aparecieron en su hoja de estado. Impresionante, Rías. Tienes un gran talento para la magia. Observó complacido la escritura divina en su espalda. Al día siguiente, en el club de investigación oculta como expliqué antes, Mika te otorgará Falna para liberar tu potencial. No te preocupes, es increíblemente beneficioso. Ya he experimentado sus efectos en primera persona, anunció Rías. No te preocupes, Buyou. Confiamos en ti, respondió Issei de inmediato, y los demás asintieron con la cabeza. Confiaron tanto en Mika como en Rías. Excelente. Entonces, comencemos, dijo Mika. Tengo mucha curiosidad por ver qué tipo de magia y habilidades despertarás.
Como el ritual de Falna requería que el destinatario se quitara la camisa, dejando expuesta su espalda, Mika llevó a cabo la ceremonia en una habitación separada junto al salón del club, llamándolos uno por uno. Sin embargo, su primera invocación fue para Issei y Asia. A diferencia de los demás, eran pareja. Mika, a pesar de sus bromas ocasionales, respetaba su privacidad. Ya están aquí. Mika, reclinándose en su silla, los saludó con una sonrisa. Ya llegamos, Mika, respondió Issei. Pero pensé que lo harías uno a uno. ¿Por qué estamos los dos aquí? Hay una razón para eso. Falna tiene que estar grabada en tu espalda. Por lo tanto, ambos tendrán que acostarse en esta cama, explicó Mika, señalando la cama en la esquina. Como sala de reuniones del Club de Investigación Oculta, el antiguo edificio de la escuela también era su lugar de reunión. Solían reunirse allí, incluso los fines de semana, para estudiar o simplemente relajarse. Por ello, habían amueblado varias habitaciones con camas y otras comodidades. Esta habitación, además de la cama, también tenía un sofá, un escritorio y una estantería llena de libros y manga, principalmente de la colección de Issei. Además, a algunos les incomodaría mostrar la espalda. Por eso, pensé que sería mejor que Issei estuviera aquí para tranquilizar a Asia. Después de todo, son muy cercanos. Incluso he oído algunas historias interesantes sobre sus experiencias compartidas, dijo Mika con un brillo travieso en los ojos. Issei y Asia se sonrojaron al recordar el incidente al que se refería Mika, una historia vergonzosa que esperaban que olvidara. Fue Asia, con su habitual entusiasmo exagerado, quien compartió los detalles. Durante sus primeras semanas de convivencia, mientras se bañaban, vio a Issei por accidente. Esto, como era de esperar, lo mortificó. Sin embargo, como para entonces eran prácticamente una pareja, esos pequeños incidentes eran inevitables. Mika, conociendo las tendencias de Issei, y gracias a la conveniente excesiva información de Asia, había estado burlándose de él sin descanso desde entonces. Entonces, ¿entiendes? Sí, murmuraron, sus voces apenas audibles. Bien. Entonces comencemos. Issei, tú primero. Issei inmediatamente se quitó la camisa, dejando al descubierto su espalda desnuda. No se sentía avergonzado delante de Mika y Asia. Después de todo, eran sus compañeros más cercanos. Está bien, ve a acostarte en la cama. Sí. Mika se levantó y recuperó el frasco que contenía la sangre divina y un pincel para la inscripción. No iba a usar los dedos. Aunque no le preocupaba el contacto físico, seguía pareciendo inapropiado. Sobre todo porque algunas chicas aún no eran tan cercanas a él. Sería una falta de respeto. Estoy empezando ahora. Está bien, respondió Issei nerviosamente. Su confianza anterior se desvaneció ligeramente. Mika comenzó la inscripción, sus movimientos rápidos y practicados. Había realizado este ritual innumerables veces, mejorando su habilidad mediante la repetición. La escritura divina fluyó de su pincel, brillando débilmente cuando entró en contacto con la piel de Issei. Cuando el personaje final se materializó, el cuerpo de Issei comenzó a brillar y su cosmo resonó con el Falna, desbloqueando su potencial oculto. Una vez completada la transformación, Mika pudo ver la magia y las habilidades recién despertadas de Issei. 2 magias, 3 habilidades, impresionante. Como se esperaba de un protagonista. Rápidamente copió el estado de Issei en una hoja de papel, usando una técnica similar a la que había desarrollado para transferir conocimiento entre mundos. Un método simple pero efectivo para preservar la información. Ya terminaste. Ya puedes levantarte. ¿Ya? Pero no sentí nada. Issei se incorporó, se puso la camisa y flexionó los músculos. No sentía nada diferente. El potencial no es algo a lo que se pueda acceder al instante. Desarrollarlo requiere tiempo y esfuerzo. En cuanto a tus habilidades y magia, tendrás que dominarlas tú mismo. No hay atajos, explicó Mika, volviendo a su silla y estudiando el papel, analizando las nuevas habilidades de Issei para determinar su futuro régimen de entrenamiento. Issei, recordando la explicación anterior de Rias, se dio cuenta de que el papel contenía su estado y ansioso por ver sus nuevas habilidades, trató de mirar por encima del hombro de Mika. Sin embargo, Mika levantó la mano, bloqueándole la vista. Sé que tienes curiosidad, pero podrás verlo más tarde. Tu prioridad ahora es ayudar a Asia a prepararse. Una vez que su falna esté inscrita, podrán revisar sus estados juntos.
De acuerdo. Issei, un poco avergonzado, asintió. En cuanto a Asia, siempre era atento y respetuoso. Issei ayudó a Asia a acostarse en la cama, colocándola con cuidado de manera que su espalda quedara expuesta. Tranquila, Asia. No te dolerá, dijo en voz baja, apartándole un mechón de pelo de la cara. Gracias, Issei, respondió con una sonrisa. Estamos listos, Mika. Entonces comencemos. Mika se levantó y caminó hacia Asia. Chapter 354. 351. Shenovia. Mika let's have a child. Excelente, todo listo. Mika anunció, con una sonrisa aún mayor al completar la inscripción de Falna de Asia. Tomó el papel con su estado copiado y regresó a su asiento, comparándolo con el de Issei. Las habilidades y la magia de Asia eran menos numerosas que las de Issei. Solo una de cada una. Sin embargo, aún así, en horario, se la consideraría excepcionalmente talentosa. Esto se debió en parte al Falna modificado de Mika, que era más efectivo para desbloquear el potencial latente, y en parte debido al talento inherente de ella y de Issei. Issei regresó con Asia, quien se había arreglado rápidamente, y Mika les entregó sus hojas de estado. Quizás tengas algunas preguntas sobre tus nuevas habilidades. No te preocupes. Rias te espera. Puedes preguntarle lo que quieras, dijo con voz cálida y tranquilizadora. Está bien. Asintieron. Nos iremos ahora, Mika, dijo Issei. Adelante. Y dile a Akeno que es su turno. Entiendo. Cuando se fueron, Mika volvió a estudiar sus estados, su mente ya estaba trabajando en sus planes de entrenamiento personalizados. Para él, copiar sus hojas de estado era una tarea trivial. Estaba sumido en sus pensamientos cuando escuchó los pasos de Akeno acercándose. ¿Es mi turno?, preguntó Akeno con una sonrisa. Debería haberlo sido, pero ciertas personas requerían un trato especial. Mika dejó los papeles a un lado y la miró con un sutil tono burlón en la voz. En este mundo, la antigüedad importaba. Está bien. Entiendo tu razonamiento, dijo Akeno, acercándose. ¿En serio? Mika se removió ligeramente en su asiento. Estaba demasiado cerca, y el ambiente en la habitación, solo ellos dos, con su atracción mutua latente bajo la superficie, era demasiado íntimo. ¿Recuerdas lo que te dijo Rias? Por supuesto, respondió ella con una sonrisa. Bien. Entonces comencemos. Muy bien, Akeno accedió de inmediato y, para sorpresa de Mika, se quitó la camisa, dejando al descubierto su espalda desnuda. ¿Podrías ser un poco más discreto?, dijo, con la voz entre divertida y con un dejo de exasperación. Aunque no podía darse la vuelta, la visión de su piel desnuda le provocó una oleada de calor, una reacción que reprimió rápidamente. Tenía que mantener la compostura. ¿Rias estaba cerca? ¿Qué quieres decir? Simplemente sigo tus instrucciones, dijo con inocencia, aunque el brillo travieso en sus ojos delataba sus verdaderas intenciones. Se inclinó más cerca, su rostro a centímetros del suyo, antes de girarse y acostarse en la cama. Eso no es lo que quise decir, murmuró Mika, negando con la cabeza. Su anterior diversión ahora se tiñó de exasperación. Tomó el frasco de sangre divina, dejando a un lado el pincel que había usado para Issei y Asia. Él no lo usaría para ella. Iba a tomar represalias. Usaría el método tradicional, un contacto directo, piel con piel. No tenía reparos en tocarla, pero la idea de sus dedos entrelazándose, sus cuerpos tan cerca. Un golpe repentino interrumpió sus pensamientos. «Akeno, ¿ya terminaste?», gritó la voz de Rias desde el otro lado de la puerta. Sobresaltados, se separaron rápidamente. La atmósfera íntima se disipó. «Casi. Salgo enseguida», respondió Akeno con la voz ligeramente entrecortada. Cuando ambos recuperaron rápidamente la compostura, Akeno se acercó a Mika y, envolviendo sus brazos alrededor de su cuello, le susurró al oído. «Ven a mi casa el próximo sábado. Hay algo que necesito discutir contigo». «¿Sábado? ¿No podías esperar más?», bromeó Mika, con una sutil sonrisa en los labios. Akeno lo miró juguetonamente. «Son negocios». «Negocios». La sonrisa de Mika se ensanchó. Lo comprendió. Dado el momento y su reputación en ciertos círculos, tenía que ser el arcángel Miguel. Había conocido a Issei en la historia original, otorgándole la espada sagrada a Ascalón. Ahora, parecía que estaba interesado en Mika.
Mis acciones realmente han cambiado las cosas. Para cuando Akeno terminó de vestirse, Mika ya había limpiado la habitación, usando un simple hechizo que Meiji había desarrollado, llamado limpieza instantánea. En horario, cuando él, Meiji y Airmig vivían juntos, su entrenamiento matutino diario a menudo implicaba una actividad vigorosa que resultaba en una cantidad considerable de ropa para lavar. Yabe, divertido con sus travesuras, los había molestado a menudo. Sus miradas cómplices hacían que Airmid se sintiera increíblemente avergonzada. Finalmente, le pidió a Meiji que creara un hechizo para simplificar su rutina matutina. Y ahora, ese hechizo había demostrado ser inesperadamente útil. Akeno, tras darle un beso rápido en la mejilla, dijo: «Mantendré a Rías ocupada. Encárgate tú». Salió de la habitación con su hoja de estado en la mano. Mika, escuchando el sonido de la conversación entre ella y Rías desvaneciéndose en el pasillo, asintió. Tenía la sensación de que este asunto con Michael sería interesante. Los rituales Falna para Koneko, Kiba y Gasper se desarrollaron sin problemas, cada uno revelando habilidades únicas y un potencial oculto que emocionó a Mika. Al final solo quedó Shinobi. Mika, tras haber pasado bastante tiempo con ella, confiaba en conocerla lo suficiente como para anticipar sus reacciones. Esperaba que el ritual transcurriera sin incidentes, un proceso sencillo. Sin embargo, tan pronto como terminó de inscribir su falna, ella se giró hacia él con expresión seria. Mika, dijo, tengamos un hijo. Un niño. La mente de Mika se congeló. Su confianza anterior se hizo añicos. Parpadeó, convencido de haber oído mal. ¿Dijiste, un niño? Preguntó, con su voz apenas un susurro. Sí. Tengamos un hijo, repitió Shinobi, con la expresión inalterada y la voz tranquila y firme, como si hablara del tiempo. Sin embargo, aunque su actitud pudiera parecer despreocupada, sus palabras no lo eran en absoluto. Mika, tras recuperarse de su sorpresa inicial, se dio cuenta de que no había oído mal. Era real. Shinobi acababa de pedirle que tuviera un hijo con ella. Instintivamente levantó las manos, dando un paso atrás. Aunque Shinobi todavía estaba desvestida, su piel expuesta ya no llamaba su atención. Su mente estaba dando vueltas por su pedido inesperado. Se llevó una mano a la frente, intentando procesar la situación. ¿Qué pasa hoy? Primero Akeno, ahora Shinobi, pensó que los avances de Akeno habían sido lo más sorprendente del día. Pero la petición de Shinobi lo superó. Tranquila, Mika. Piensa. Shinobi suele ser reservada. Antes de convertirse en demonio, toda su vida giraba en torno a su fe, su deber con la iglesia. Era una guerrera, entrenada para luchar contra demonios y ángeles caídos. Es inexperta en otros asuntos. Sus habilidades sociales son limitadas. Quizás no comprende las implicaciones de sus palabras. Probablemente sea un malentendido. Respiró hondo, obligándose a mantener la calma, y luego preguntó con cautela. Shinobi, no lo dices literalmente, ¿verdad? Claro que sí, respondió Shinobi, ladeando ligeramente la cabeza con expresión de desconcierto. No entendía por qué preguntaba. Sus palabras habían sido claras, ¿verdad? ¡Bam! Mika se golpeó la cabeza contra la pared, intentando mantener la compostura, aunque por dentro gritaba. La idea de tener un hijo ni siquiera se le había pasado por la cabeza. Era joven todavía, su camino apenas comenzaba. Su objetivo era fortalecerse, no formar una familia. Pero las palabras de Shinobi habían plantado una semilla, su mente ahora estaba llena de imágenes de niños, sus hijos, sus madres, las mujeres con las que había formado vínculos estrechos en varios mundos. No. Para. Concéntrate, Mika. Se pellizcó con fuerza. El dolor agudo lo devolvió a la realidad. ¿Podrías explicarme tu razonamiento? Preguntó Mika con voz tensa, obligándose a mirarla a los ojos. Sabía que debía haber una razón para su petición tan poco convencional. Tenía que comprender su razonamiento. Una simple negativa no bastaría. Al ver su expresión seria, el rostro de Shinobi se sonrojó levemente, una muestra de emoción poco común en un guerrero generalmente estoico. Sin embargo, no intentó evitar su mirada. Antes de convertirme en diablo, mi vida giraba en torno a mi fe, mi deber con la iglesia. Mi sueño era servir a Dios. Luchar contra diablos y ángeles caídos. Dediqué mi vida a ese sueño, reprimiendo mi feminidad, forjándome como un arma. Pero ahora soy un diablo. Mi pasado, mis sueños, todo se ha ido. ¿Estoy perdida?
Ella miró hacia el techo, con los ojos desenfocados, como si estuviera perdida en los recuerdos de su pasado, su voz llena de una silenciosa desesperación que conmovió el corazón de Mika. Él comprendió sus sentimientos, su confusión, su lucha por encontrar un nuevo propósito en un mundo que de repente se había puesto patas arriba. Se relajó un poco. Sus palabras tenían sentido, aunque su conclusión no. Le conté a Rías. Me dijo que los demonios son seres de deseo, que debemos abrazar nuestros deseos, cumplirlos, compartirlos. Dijo que simplemente debería seguir mi corazón, continuó Zenobia, con la voz cada vez más fuerte. Sus palabras resonaron en mí. Decidí recuperar las partes de mí que había reprimido, las partes que la iglesia había prohibido. Y así, elegí un nuevo sueño, un nuevo propósito: tener un hijo. Ella miró a Mika expectante. Su mirada estaba llena de una tranquila determinación que lo hizo dudar. Esto no fue un capricho, sino una decisión cuidadosamente considerada, una manera de liberarse de su pasado y de abrazar su nueva vida como demonio. Y Mika, el hombre con quien había elegido compartir esta nueva vida, no podía simplemente ignorar sus sentimientos. Entonces, ¿quieres experimentar la maternidad? Porque antes reprimiste esa parte de ti, dijo lentamente, comprendiendo finalmente su razonamiento. Sí, confirmó ella asintiendo con entusiasmo. Y he oído que esas cosas solo se pueden hacer con una persona. De todos los hombres que conozco, te he elegido a ti, Mika. Quiero tener un hijo contigo, declaró con voz convencida. La mente de Mika dio vueltas. No había anticipado una confesión tan directa. Esto era inusual en Zenobia, la guerrera estoica que conocía. Era como si se hubiera convertido en una persona diferente. Su torpeza e ineptitud social anteriores ahora habían sido reemplazadas por una confianza tranquila, una fortaleza recién descubierta. Podía sentir el peso de sus expectativas. No era una petición casual, un capricho pasajero, sino una decisión meditada, una forma de liberarse de las ataduras de su pasado y abrazar de verdad su nueva identidad, su nueva vida. Y Mika era la clave a esa nueva vida. Tenía que darle una respuesta. Chapter 355. 352. Zenobia's confusión a que nos invitation. Entonces, fue Rías quien me tendió una trampa. Mika, al ver la mirada expectante de Zenobia, forzó una sonrisa. Si hubiera guiado a Zenobia como es debido, esto no habría sucedido. Un pequeño empujón en la dirección correcta y no estaría haciendo peticiones tan poco convencionales. Pero las recriminaciones no resolverían su situación actual. Tenía que encontrar una salida a esta delicada situación. Si bien no se oponía a la solicitud de Zenobia a nivel físico, no era del tipo que se involucraba en relaciones casuales, especialmente cuando implicaba un compromiso tan significativo. Él tenía sus propios principios. Sus relaciones eran selectivas, basadas en el afecto y el respeto mutuos, y aunque había conocido a innumerables admiradores durante sus viajes, especialmente durante su etapa como emperador, no había correspondido a todos sus avances. Tener una relación puramente física, sin ninguna conexión emocional, no era su estilo. No estaba interesado en convertirse en otro Zeus. Ese no era el tipo de legado que quería dejar. Zenobia, entiendo tu razonamiento. Entiendo tu deseo de un nuevo comienzo. Pero estas transformaciones no deben apresurarse. Estás malinterpretando el proceso. Tener un hijo no es la meta, es el resultado. Es una consecuencia del amor, no al revés. No encuentras a alguien con quien tener un hijo y luego te enamoras. Debería ser primero el amor, luego, todo lo demás. Nadie debería ser tratado como una mera herramienta para la procreación. Espero que puedas entenderlo. No entiendo, admitió Zenobia después de un momento de silencio, frunciendo ligeramente el ceño. Las palabras de Mika estaban más allá de su comprensión. Zenobia no había considerado tales matices. Lo que quiero decir es que, antes de siquiera pensar en tener un hijo, necesitas experimentar el amor. Una relación romántica. ¿Alguna vez te has enamorado, Zenobia? Amor. Murmuró Zenobia, y luego se quedó en silencio, perdida en sus pensamientos. Mika la observó con expresión seria. Aunque no lo entiendo del todo, si es tu consejo, Mika, lo acepto. La voz de Zenobia aún estaba cargada de incertidumbre, pero su tono era firme, una clara muestra de su confianza en él. Bien. Mika suspiró aliviado. Sin embargo, su alivio duró poco.
En ese caso, continuó Zenobia, quizás podrías ayudarme con ese amor del que hablas. Después de todo, sigues siendo mi candidata preferida. ¿En serio? Y la exasperación anterior de Mika regresó. Me voy ahora, dijo Zenobia, poniéndose de pie. Su rostro de repente se puso rojo carmesí. Estaba claro que no estaba tan tranquila como parecía. Después de todo, Zenobia todavía era una mujer joven y esta era una decisión personal importante. Espera, olvidaste tu hoja de estado. Mika señaló el papel que había dejado en la mesa junto a él. Pero ella ya se había ido, había huido de la habitación en un abrir y cerrar de ojos. Mika negó con la cabeza, recogió el periódico y regresó a la sala del club. La sala se llenó de una animada charla mientras los demás discutían sus habilidades recién adquiridas. Rias se sentó en el centro, respondiendo pacientemente sus preguntas. La llegada de Mika llamó su atención. «Mika, ¿terminaste?», preguntó Issei con entusiasmo, quien ya había examinado su propio estado. «Sí, ya está todo hecho. ¿Qué te parecen tus nuevas habilidades?». «Impresionante». «Bien». Mika asintió, complácida, y luego se acercó a Zenobia y le entregó la hoja de estado olvidada. «¿Olvidaste esto?». «Ah, sí. Gracias». Zenobia tomó el papel, sonrojándose aún más, como si aceptara una carta de amor, en lugar de su informe de estado. Bajó la cabeza rápidamente, intentando disimular su vergüenza. «Por fin terminé». Rias, al ver regresar a Mika, se levantó y se estiró, con una sonrisa de alivio en el rostro. «Espero que esto responda a todas tus preguntas». Ella miró a cada uno de ellos, su mirada se detuvo en Zenobia, quien evitó su mirada. «Si tienes más preguntas, puedes preguntarme mañana. Y si no puedo responderlas, pregúntale a Mika. Después de todo, todavía soy relativamente nueva en todo esto», dijo, con un gesto vago y una sutil diversión en la voz. Todos se rieron. Con un renovado sentido de camaradería y el entusiasmo por sus nuevas habilidades aún vigente, finalizaron su reunión y regresaron a casa. De vuelta en su apartamento. «Entonces, Mika, ¿y qué hicieron tú y Akeno en esa habitación?», Rias preguntó, mientras estaban sentados juntos en el sofá, discutiendo los eventos del día. «¿Qué crees que hicimos?», respondió Mika con calma, mirándola a los ojos. Sabía lo que insinuaba y estaba preparado. «No te hagas el tímido conmigo. Estuviste ahí dentro un buen rato», replicó ella, con un brillo juguetón en los ojos, aunque su tono era serio. Ella no quería que Akeno, su mejor amiga, se le adelantara. Fue, en cierto modo, un sutil juego de poder. No hicimos nada inapropiado. Al fin y al cabo, todos vivían al lado, la tranquilizó. La expresión de Rias se suavizó ligeramente, aliviada. «Entonces, ¿por qué tardó tanto?». «Estaba admirando mi físico». «¿Es eso un crimen?», rió Mika. «Y Zenobia estuvo en tu laboratorio aún más tiempo. Aún así, parecías completamente indiferente. Si Akeno supiera que la trataste de forma diferente, se le rompería el corazón». Rias lo miró juguetonamente. «No lo haría», replicó Rias. «Conozco a Akeno. No le molestarían asuntos tan triviales». Sin embargo, el razonamiento de Rias era más estratégico. Rias entendió la personalidad de Akeno. A diferencia de Zenobia, quien era directa y algo ingenua, Akeno era una persona más compleja, y sus acciones a menudo estaban motivadas por motivos ocultos. Rias presentía que la petición de Zenobia no sería tan fácil de ignorar. Sería más persistente. «Es así». La sonrisa de Mika se ensanchó. «Akeno me invitó a su casa el próximo sábado». «Para nada», interrumpió Rias, y su actitud juguetona desapareció. «Está claro que trama algo. Y es sábado, ni hablar». Ella dijo que era un asunto de negocios. ¿Negocios? Ah, ¿te refieres a eso? Rias comprendió de repente. Lo sé. El arcángel Miguel quiere reunirse contigo. Es oficial, pero informal. Ya contactó a mi hermano. ¿Sabes por qué quiere verme? Creo que quiere darte algo. Tras las recientes batallas, los demonios, ángeles y ángeles caídos han llegado a una tregua provisional. Han estado intercambiando regalos, sobre todo armas. Los demonios han enviado bastantes espadas demoníacas. Por lo tanto, la visita de Michael probablemente sea un gesto similar. Después de todo, derrotaste a Cocabiel, explicó Rias.
Ya veo, y Mika asintió, aunque sospechaba que había algo más que un simple intercambio de regalos. Después de todo, Yahvé ya se había infiltrado en el cielo. Con su poder, ya se habría encontrado con Michael. Quizás este encuentro tenía algo que ver con ella. ¿Podría estar planeando algo? A Mika no le preocupaba la seguridad de Yahweh ni sus habilidades. Tras absorber a Cosmo y ampliar su comprensión de las leyes a nuevas alturas, ahora era increíblemente poderosa. Su Cosmo casi había alcanzado el 9º sentido. En su nivel actual, Mika sospechaba que solo Opis y Gran Rojo podían igualarla. No, no importa. Pase lo que pase, me adaptaré. Dejó de especular. Te acompaño mañana, dijo Rías de repente. Era viernes y Mika tenía su cita con Akeno programada para el sábado. ¿Conmigo? Claro. Se rió entre dientes. Pero no creo que tengas tiempo, terminaré mi trabajo rápidamente. Hay algo más que debes abordar primero. ¿Qué es? Shenobbia. Mika no dudó. Le contó su conversación, dejando que Rías viera las consecuencias de su consejo irresponsable. ¿En serio? Rías se desplomó en el sofá. Su anterior diversión se desvaneció al comprender las implicaciones de sus palabras. No había previsto la reacción de Shenobbia. Sin darse cuenta había creado un rival. Es mi culpa. No pensé que se lo tomaría tan al pie de la letra. Hablaré con ella. La voz de Rías se fue apagando. Su anterior entusiasmo por el próximo encuentro con Michael dio paso a una sensación de pavor. Esta no era la Shenobbia que conocía. Su habitual comportamiento directo, casi ingenuo, parecía haber cambiado, como si algo en su interior se hubiera transformado. Deberías hablar con ella. Al fin y al cabo, es tu sirvienta. Tienes que guiarla, dijo Mika con seriedad. Es tu deber como su rey. Rías asintió lentamente. Entendía sus responsabilidades. Al ver su aceptación, Mika se relajó. La situación de Shenobbia era un poco complicada, y se sintió aliviado de que Rías hubiera asumido la tarea de resolverla. Quizás deberías esperar a que me vaya antes de hablar con ella. Si no, podría ser incómodo. Por eso dije que quizá no tuvieras tiempo mañana, añadió Mika. Entiendo. Esto es más importante que molestar a Akeno, respondió Rías. Si bien la invitación de Akeno había sido un desafío lúdico, la petición de Shenobbia era diferente. Era un deseo genuino. Tener un hijo es una decisión importante, murmuró Rías, más para sí misma que para Mika. ¿Era algo que ni siquiera había considerado todavía? Chapter 356. 353. Archangel Michael de Strongest Holy Sword. Al día siguiente, después de un desayuno apresurado, Mika huyó de su apartamento. No fue porque estuviera particularmente ansioso por reunirse con Michael, sino porque la atmósfera en casa se había vuelto tensa. Tras enterarse de la petición de Shenobbia, Rías pasó la noche pensando en cómo guiarla. Y esa mañana, percibió el inconfundible interés romántico que Shenobbia sentía por Mika. ¿Esto la había disgustado? Por lo tanto, ella y Akeno habían estado mirando fijamente a Mika durante todo el desayuno. Mika, sintiendo su disgusto, terminó su comida rápidamente y escapó. Estuvo a punto de, dio un suspiro de alivio y luego se dirigió hacia su lugar de encuentro con Akeno. Buenos días, Mika. Buenos días, Akeno. Intercambiaron saludos. ¿Listo para ir? Dirige el camino. Te llevaré allí sano y salvo, respondió Akeno con una sonrisa, luego se dio la vuelta y comenzó a caminar, guiándolo por las calles de la ciudad. Entonces, ¿qué pasó entre tú y Shenobbia? Preguntó Akeno de repente, girándose para mirarlo mientras caminaba hacia atrás, con las manos entrelazadas a la espalda. Como era un demonio de clase alta, no le preocupaba tropezar o chocar con nada. ¿Qué quieres decir? Preguntó Mika, fingiendo ignorancia. No te hagas la tonta. Sentí un cambio en su aura después de que salió de tu laboratorio ayer, y ustedes dos parecían diferentes al regresar. Si los demás no hubieran estado tan distraídos con su nueva magia y habilidades, también lo habrían notado, dijo Akeno, con una sonrisa aún más amplia. Ya me lo imaginaba, suspiró Mika. Esperaba evitar esta conversación, sabiendo que alguien tan perspicaz como Akeno probablemente descubriría sus intentos de ocultarlo. Decidió que la honestidad era la mejor estrategia. Después de todo, los demás acabarían por descubrirlo. No tenía sentido prolongar lo inevitable. Entonces, ¿no te distrajeron tus nuevos poderes? ¿Estabas concentrada en mí?
Intentó cambiar de tema, burlándose de ella. Claro. Siempre pienso en ti. Además, acabamos de compartir un momento bastante íntimo, ¿no? Íntimo. No digas esas cosas en voz alta. El intento de Mika de desviar su broma había fracasado. Akeno no se ponía nerviosa fácilmente. Suspiró y relató lo sucedido el día anterior, explicando la petición de Zenobia. De todas formas, no podía ocultarle nada. ¿Te pidió que tuvieras un hijo con ella? Akeno abrió los ojos de par en par, sorprendida. Es una audacia inesperada de su parte. Cuéntamelo. Nunca lo hubiera imaginado, Mika todavía intentaba procesarlo. Se sentía como si estuviera atrapado en una especie de comedia romántica, lidiando constantemente con peticiones y confesiones poco convencionales. En efecto, murmuró Akeno con voz pensativa. Estamos aquí. Habían llegado a su destino. Un santuario sintoísta en la base de una montaña. ¿Un santuario? Creía que los demonios se sentían repelidos por lugares sagrados como iglesias y santuarios. Mika estaba desconcertado. Si bien su pieza diabólica había sido absorbida por su cosmo, eliminando su vulnerabilidad al suelo sagrado, esa era su situación particular. Tengo un acuerdo con el guardián de aquí. Es seguro para los demonios, explicó Akeno. Ya veo, asintió Mika y la siguió por el sendero de montaña que conducía al santuario. A medida que se acercaban, pudo sentir un aura de luz pura y poderosa que emanaba desde adentro. ¿Qué luz tan poderosa, como se esperaba del arcángel Miguel? ¿Puedes sentirlo? Preguntó Akeno sorprendida. Por supuesto. Además, ni siquiera intenta ocultar su presencia, respondió Mika con una sonrisa, con la mirada fija en la entrada del santuario. Akeno siguió su mirada y vio a un apuesto joven, vestido con túnicas blancas, con un halo sobre su cabeza y 6 pares de alas de un blanco puro, parado frente a ellos. Era Miguel, el arcángel, líder de los ángeles. Saludos. Tú debes ser Mika, dijo Michael con una cálida sonrisa en su rostro. Sí, lo soy. Me imagino que un arcángel no vendría hasta aquí solo para entregar un regalo. ¿Hay algo más que quieras comentar? Tienes razón. La hay, confirmó Michael, y su honestidad sorprendió a Mika. Entiendo, asintió Mika. Tenía razón. La visita de Michael probablemente estaba relacionada con Yahvé. Se giró hacia Akeno. Akeno, necesito tener una conversación privada con el arcángel. Por favor, espera afuera y asegúrate de que no nos interrumpan. Por supuesto. Ella asintió, confiando plenamente en él. Tenía fe en Mika y en su capacidad para manejar cualquier situación. Simplemente seguiría sus instrucciones. Mika condujo a Michael al salón principal del santuario y se sentaron uno frente al otro. Tras un momento de silencio, Michael habló, con una sutil sonrisa en los labios. Parece que, mi homólogo en otro mundo me ha superado. Contraparte. Rió Mika. Él y Michael, a pesar de tener nombres similares, eran muy diferentes. Sin embargo, existía una conexión. En horario, los dioses solían elegir a miembros de la familia con roles correspondientes en las mitologías del mundo anterior de Mika. Por ejemplo, Riverial Hosalf, en la familia Loki, correspondía a él, la diosa nórdica del inframundo, y Beteloga correspondía a Fenrir, el lobo monstruoso. Estos paralelismos eran comunes entre las diversas familias. Era una forma de destino. Y como campeón de Yahvé, Mika podría de hecho ser el equivalente mundial de Miguel, el arcángel. No podía negar la familiaridad que sentía en la presencia de Michael. Sin embargo, al final fue irrelevante. Él era Mika. No una copia, ni una contraparte, sino su propio ser único. Aunque alguna vez pudo haber sido el equivalente de Michael en otro mundo, con su capacidad para viajar entre dimensiones, hacía tiempo que había trascendido esas limitaciones. Forjaría su propio camino. Eso es irrelevante. Me interesa más el motivo de tu visita. ¿Te envió Yahvé? Así es. Michael asintió y le ofreció un cristal, cuya superficie brillaba con una luz interior. Ella me pidió que te entregara esto. ¿Un mensaje? Mika reconoció de inmediato el cristal como un dispositivo de almacenamiento de información, un método que Yahvé había elegido para comunicarse con él. No había podido contactarla desde que partió al cielo. Este cristal restableció su conexión. Mika tomó el cristal, canalizó su cosmo hacia él y, al instante, un flujo de información inundó su mente. El mensaje de Yahvé.
Ella había llegado al cielo y, sin ningún intento de ocultarse, desató su aura divina, atrayendo la atención de Miguel y los demás ángeles. Luego reveló su verdadera identidad. Yahvé, una diosa de otro mundo. Al principio se mostraron escépticos. Pero tras una serie de demostraciones, aceptaron la verdad y le prometieron lealtad. ¿Se rindieron así como así? Mika se sorprendió por la facilidad de su conquista. Aunque pareció bastante abrupto, comprendió enseguida su razonamiento. Los ángeles creados por el Dios de la Biblia fueron inherentemente leales a él, e incluso después de su muerte, continuaron defendiendo su voluntad y manteniendo su sistema. Anhelaban su regreso, y ahora había regresado, aunque en una forma diferente. La reconocieron al instante. A sus ojos, ella era la legítima sucesora del Dios de la Biblia. Además, las tres facciones ya no estaban en su apogeo. El sistema que el Dios de la Biblia había dejado para administrar el mundo estaba fallando. Su poder estaba disminuyendo. Con su muerte, la creación de nuevos ángeles había cesado, mientras que el riesgo de su caída y las constantes batallas entre las tres facciones continuaban agotando sus filas. La llegada de Yahvé fue, por tanto, una bendición, una oportunidad para restaurar sus fuerzas, para reunirse bajo un nuevo líder. Por supuesto, su poder abrumador también influyó. Después de todo, su fuerza era comparable a la del Dios de la Biblia. Mika sonrió. El plan de Jehová se desarrolló sin contratiempos. Se concentró en el resto de su mensaje y se enteró de sus actividades actuales. Absorbiendo el conocimiento dejado por el Dios anterior de la Biblia, su comprensión de las leyes se profundizó. Se había enfrascado tanto en sus estudios que olvidó contactarlo. Solo cuando Michael le preguntó sobre la próxima reunión de las tres facciones, lo recordó y le confió este mensaje. El cristal no era solo un simple mensaje. Contenía una gran cantidad de otra información. Es tan propio de ella. Mika sonrió, saboreando la calidez de sus palabras. Luego, recordando a Michael, salió de su ensoñación. Disculpas por la demora, dijo Mika, volviéndose hacia Michael, que había estado esperando pacientemente. Ni lo menciones, respondió Michael con una sonrisa. Lo entiendo. Mika asintió. He recibido el mensaje de Yahvé. ¿Hay algo más? Aunque me gustaría una conversación más larga, tengo otro asunto que atender. Michael colocó una espada sobre la mesa frente a ellos. ¿Estás al tanto de la situación actual entre los ángeles, los demonios y los ángeles caídos, no? En efecto, lo soy. El intercambio de regalos, Mika asintió. Entonces, has venido a entregarme la mía. Esta espada es para mí. Así es. Michael asintió. Esta es Ascalón, la espada sagrada empuñada por San Jorge, el legendario matadragones. Posee propiedades únicas que la hacen increíblemente efectiva contra dragones. Por supuesto, es la Ascalón original. Esta ha sido mejorada por Yahvé. Es posiblemente la espada sagrada más poderosa que existe. Incluso Opis, el dios dragón infinito, sería vulnerable a su poder. Un cazador de dragones, Mika, al tomar la espada, comprendió al instante las intenciones de Yahvé. Lo entiendo. Lo atesoraré. Chapter 357. 354. Yahweh's Gift que nos Blues in Confession. Ascalón, la espada sagrada. En la historia original, Michael le había dado esta misma espada a Issei, porque el enemigo de Issei era Bari, el emperador dragón blanco. Por lo tanto, Michael, con la intención de invertir en el potencial de Issei, le había regalado esta arma Dragon Slayer, mejorando su fuerza y aumentando sus posibilidades de supervivencia. El razonamiento de Yahweh para elegir esta arma para Mika fue el mismo. El enemigo de Issei había sido Bali, pero el de Mika era Opis. Yahweh sabía que, en este mundo, los únicos seres que realmente podían desafiar a Mika eran Opis y Gran Rojo. Y Gran Rojo no interferiría en los asuntos del mundo humano. Él residía en la brecha dimensional. Por lo tanto, la única amenaza real para Mika era Opis, desterrada de la brecha dimensional. Si bien Mika actualmente no tenía ninguna conexión con Opis, seres poderosos inevitablemente se cruzaron en su camino. Yahvé, preocupado de que Mika se encontrara con este oponente invencible, había elegido a Ascalón, específicamente reforjado usando el conocimiento del Dios de la Biblia, ahora absorbido por Yahvé. Ascalón fue la primera arma que forjó tras este gran avance, un testimonio de su recién adquirida maestría. Sabía que a Mika no le faltaban armas.
Por ello, se centró en mejorar su propiedad principal. Su efectividad contra dragones. Amplificó esta habilidad varias veces, hasta el punto de que la espada era prácticamente inútil contra oponentes que no fueran dragones. Sin embargo, contra un dragón y desataría su verdadero poder. Yahvé estaba seguro de que no defraudaría. He recibido tu regalo, dijo Mika en silencio a Yahvé, mientras sostenía la espada. Sintió una resonancia familiar, como si el arma hubiera sido hecha para él. Al fin y al cabo, era una creación personalizada, perfectamente armonizada con su poder. Al fluir su cosmo hacia la hoja, su superficie mate brilló y su filo se afiló. En manos de cualquier otra persona, Ascalón era simplemente un cazador de dragones. Sin embargo, manejado por Mika, canalizado a través de su técnica Excalibur, su poder se extendió más allá de los dragones, su filo ahora capaz de cortar cualquier cosa. Cuanto más experimentaba con ello, más impresionado quedaba. Satisfecho, soltó su agarre y la espada, transformándose en luz pura, se fusionó con su cosmo, desapareciendo de la vista. Conveniente, murmuró, asintiendo con aprobación. Miró a Michael, cuyo rostro mostraba una sonrisa cómplice. Pareces complacido, observó Michael. Eran similares en ese aspecto, pues ambos solían sonreír con calma, casi serena. Por supuesto. Es creación de Yahvé, respondió Mika, elogiando su habilidad. Ahora que hemos concluido nuestro asunto, quizás podríamos hablar de otros asuntos. Estoy bastante interesado en ti y en Yahvé, dijo Michael, con evidente curiosidad. Claro. Tenemos tiempo. Y a mí también me interesa el cielo, respondió Mika, con curiosidad. Comenzaron su conversación, sus temas abarcaban desde experiencias personales hasta discusiones teológicas, su interés compartido en la naturaleza del poder y la divinidad, creando una relación cómoda. Ambos se beneficiaron de su intercambio, su entusiasmo crecía a medida que pasaban las horas, hasta que, sin que lo notaran, el sol comenzó a ponerse y el cielo exterior se tornó de un naranja intenso. Hemos estado hablando todo el día, comentó Mika, después de la partida de Michael, mientras emergía del salón principal del santuario y contemplaba la puesta de sol. Cuéntamelo. Estaban completamente absortos en su charla, dijo Aquino, apoyándose en una pared cercana, con la voz cargada de fastidio. Ella había esperado que Michael se fuera después de entregar la espada, dándole el resto del día para pasar con Mika, incluso había planeado una salida especial, quedándose despierta hasta tarde la noche anterior para finalizar los detalles. Pero ahora, sus planes estaban arruinados. El día casi había terminado. Lo siento. Me dejé llevar un poco. Estaba más interesado en aprender más sobre el cielo, dijo Mika, percibiendo su disgusto y ofreciéndole una disculpa poco entusiasta. Sabía que, sin querer, había arruinado sus planes. Como sea. Aqueno suspiró, negando con la cabeza. No tenía sentido darle vueltas. ¿Dónde está Michael? ¿Por qué no salió contigo? Se teletransportó de regreso al cielo. Ese cobarde, murmuró Aqueno, apretando los dientes. Se dio cuenta de que Michael había percibido su impaciencia, su deseo de pasar tiempo con Mika, y había prolongado deliberadamente su conversación antes de escapar sin siquiera despedirse. Ese ángel astuto, sabía que no debería haber confiado en él. Como ángel caído y demonio, la aversión de Aqueno por los ángeles ahora era intensa. No era una cuestión de facciones opuestas o ideologías conflictivas, sino un rencor personal, un resentimiento nacido de su interferencia en sus búsquedas románticas. Mika, al ver su expresión, no pudo evitar reírse por dentro. Está oscureciendo. Y me muero de hambre, dijo Mika, con la esperanza de calmar la situación. Entonces vámonos. Ya preparé la cena, respondió Aqueno, ahora con voz más suave. Aunque todavía estaba molesta, no podía negarse exactamente. Excelente. Dirige el camino. Mika sonrió, feliz de escapar de su ira anterior. ¡Qué rico! Mika saboreó la comida de Aqueno, olvidando por completo su anterior enojo. Las habilidades culinarias de Aqueno eran excepcionales, rivalizando incluso con las de Rías. Realmente eran mejores amigos, sus gustos y talentos estaban perfectamente alineados. Me alegra que te guste. Aqueno, vestida con un traje de mico, se sentó frente a él, con la mano apoyada en la barbilla y la mirada fija en él mientras comía. ¿Por qué me miras así? ¿Tengo algo en la cara? Preguntó Mika, desconcertado por su intenso escrutinio.
Instintivamente, bajó la mirada a su ropa, buscando alguna imperfección. No, nada. Solo estaba perdida en mis pensamientos, respondió ella, desviando la mirada y sonrojándose mientras cambiaba rápidamente de tema. ¿Dónde estarías? Pensé que ya estaría aquí. Está ocupada. Tiene que prepararse para la reunión de las 3 facciones y ahora la situación de Shenobbia, explicó Mika. Akeno, quien usualmente manejaba estos asuntos junto a Rías, ahora tenía el día libre, gracias a su tarea de escoltar a Mika. Eso es lo que obtiene por dar consejos tan irresponsables, se rió Akeno, mientras su anterior enojo hacia Rías ahora resurgiera. Aunque Akeno usualmente respetaba a Rías, su relación era más como la de hermanas que la de amo y sirviente, lo que permitía cierto nivel de falta de respeto, especialmente cuando se trataba de asuntos personales. Mika ya había presenciado sus bromas y discusiones divertidas antes, su dinámica cambiando continuamente entre el respeto y el ridículo. En efecto, asintió Mika, aunque su sonrisa no llegó a sus ojos. Le divertían sus travesuras, pero también sabía que la situación de Shenobbia era complicada. Entonces, Mika, ¿te gustaría quedarte a pasar la noche? Preguntó Akeno con un tono juguetón y sugerente. Aunque afirmaba haber superado su decepción anterior, no pudo resistirse a bromear con él, una forma de desahogar su frustración. Como la hermana mayor del grupo, Akeno era una maestra en ese tipo de bromas y juegos. ¿Pasar la noche? Claro. Mika, cogiendo sus palillos y reanudando su comida, asintió con indiferencia, como si simplemente le hubiera preguntado por el tiempo. En realidad, el jadeo sorprendido de Akeno lo sobresaltó. Él la miró desconcertado. Nada. Solo estaba pensando. Akeno, al ver su expresión confusa, se relajó un poco, aliviada de que no hubiera interpretado su invitación como algo más. Probablemente piense que solo soy educada. Probablemente no se da cuenta, una oleada de vergüenza la invadió mientras se reprendía por sus pensamientos impuros. Pero entonces, una sonrisa traviesa tocó sus labios. Ella ya podía imaginar la reacción de Rías cuando los viera juntos en la mañana. Sin duda sacaría conclusiones precipitadas, tal como Akeno lo había hecho antes. Necesito prepararme. Voy a enseñarle a Rías las suposiciones correctas. Absorta en sus pensamientos, no se dio cuenta de que Mika la observaba con una expresión entre divertida y confusa. Él no tenía idea de lo que ella estaba pensando y después de comer, se sentaron en la azotea del santuario y charlaron bajo la luz de la luna. Akeno dominó la conversación, su emoción por su raro momento de soledad era evidente. Aunque interactuaban a menudo, esos momentos privados eran escasos. Por eso, ella atesoraba este tiempo juntos, su voz llenaba el aire nocturno mientras compartía sus pensamientos y sentimientos, sus historias y sueños. Mika escuchó pacientemente, ofreciendo comentarios y preguntas ocasionales. Su presencia era una calidez reconfortante a su lado. Hablaron durante horas, hasta altas horas de la noche, antes de regresar al santuario a dormir. Ya preparé la habitación de invitados. Puedes quedarte allí esta noche, dijo Akeno, guiándolo por el pasillo. Mika le puso una mano en el hombro, deteniéndola. Ella se giró, desconcertada por su repentina acción. No creo que eso fuera lo que querías decir cuando me invitaste a pasar la noche, dijo con una sonrisa juguetona en su rostro. Akeno se congeló. Su rostro se sonrojó cuando se dio cuenta de que él había visto a través de su sutil invitación. ¿Te da vergüenza ahora? Bromeó Mika, acercándose mientras se retiraba instintivamente, con la espalda pegada a la pared. Colocó una mano junto a su cabeza, sujetándola, sus rostros ahora separados por centímetros. ¿No fue idea tuya? Mika, a pesar de su anterior fingida ignorancia, conocía sus intenciones. Al fin y al cabo, conocía sus tendencias. Y ahora, era su turno. No iba a permitir que Rías siguiera burlándose de ella. Él también sentía cariño por Akeno. Su amabilidad y cariño durante su tiempo en el club de investigación de lo oculto lo habían conmovido. Simplemente había respetado a Rías, pero ahora, al ver la vulnerabilidad de Akeno, su timidez inusual, sus propios sentimientos, que había estado reprimiendo, resurgieron. Espera, tartamudeó Akeno, su voz apenas por encima de un susurro, su confianza habitual flaqueó al sentir su cálido aliento en su rostro, la intensidad de su mirada haciendo que su corazón latiera con fuerza en su pecho. A pesar de sus bromas y tomaduras de pelo, ella todavía era una mujer joven, y su inexperiencia en tales asuntos la delataba.
Una fachada cuidadosamente construida. Mika, al ver su reacción, su sonrisa se suavizó. Relájate, susurró mientras bajaba la cabeza hacia la de ella. Siempre has sido tú quien tenía el control. Ahora es mi turno. Sus labios se encontraron y las protestas anteriores de Akeno murieron en su garganta. Fue una noche que ninguno de los dos olvidaría. Chapter 358. 355. Akeno moves in. The Three Factions Meeting. A la mañana siguiente, después del desayuno, Mika y Akeno se dirigieron hacia la Academia Kuo. Era domingo. Como estudiantes, no tendrían que ir a la escuela. Sin embargo, los demonios no observaban los fines de semana humanos. A diferencia de los humanos, cuyas vidas a menudo estaban llenas de trabajo y otras obligaciones, los demonios, en su mayoría, tenían suficiente tiempo libre. Si bien trabajaban de noche, cumpliendo contratos, esos trabajos generalmente duraban solo unas pocas horas y no eran constantemente solicitados. Por lo tanto, los Devils no necesitaban fines de semana. Incluso los domingos, Akeno y los demás solían ir al club de investigación oculta, para tratar asuntos del diablo o simplemente socializar. Y con la reunión de las tres facciones acercándose rápidamente, que se celebraría en la propia Academia Kuo, Rias estaba increíblemente ocupada. Akeno, como su vicepresidente, compartió su carga de trabajo. De no ser por su misión de acompañar a Mika a su reunión con Michael, ella también habría estado trabajando. Sin embargo, estos conflictos de agenda no afectaron a Mika. Rara vez participaba en actividades o misiones diabólicas. Después de todo, su poder superaba con creces lo que exigían esas tareas. Su participación solo privaría a los nuevos miembros de una valiosa experiencia. Después de todo, la nobleza de Rias ahora tenía varios nuevos reclutas, cada uno con un gran potencial, pero ese potencial necesitaba ser nutrido y desarrollado con el tiempo. Por lo tanto, Mika generalmente evitaba tales actividades, dejando que los demás adquirieran experiencia. Pero hoy era diferente. Anoche, su relación con Akeno había cambiado, y su intimidad profundizó su vínculo. Inicialmente, había pensado tomarse el día libre para pasar un rato agradable con ella. Sin embargo, Akeno insistió en ir a la escuela. Según ella, si no aparecía, Rias vendría a buscarla. Parecía creer que la restricción de Rias la noche anterior había sido un acto de misericordia, un alivio temporal. Y ahora, Akeno tenía que afrontar la música, por así decirlo. Aunque Mika no podía comprender del todo su razonamiento, sospechaba que se debía simplemente a su forma de interactuar, su forma única de expresar su amistad. Por lo tanto, había accedido a acompañarla. Después de todo, no podía dejarla sola para enfrentarse a Rias después de su noche juntos. Sería cruel. ¿Crees que Rias molestará al vernos juntas? Preguntó Akeno con una sonrisa traviesa en los labios. Lo dudo, respondió Mika, negando con la cabeza. Entendía a Rias, aunque a menudo se protegía de posibles rivales por su afecto, no se enojaría de verdad si alguien lo conseguía. Después de todo, se preocupaba de verdad por Akeno y los demás, considerándolos como familia. Además, en el inframundo, los demonios poderosos solían tener múltiples parejas. Se consideraba normal, incluso esperado. Rias, habiendo crecido en esa cultura, compartía esta perspectiva. Sin embargo, incluso una princesa diabólica, en pleno amor, aún deseaba la atención total de su amado. Era un instinto natural. Este conflicto interno entre su crianza diabólica y sus emociones humanas moldeó su comportamiento. Aunque podía provocar y desafiar a sus rivales, acabaría por aceptarlos si realmente conquistaban el corazón de Mika. Después de todo, ella y Akeno eran mejores amigas. Estoy de acuerdo, dijo Akeno. Su habitual madurez dio paso a una excitación infantil. Mika sonrió. La Akeno de hoy era diferente, su nueva felicidad irradiaba hacia afuera, haciéndola parecer aún más vibrante, más atractiva. No veía rastro alguno de la transición que había experimentado la noche anterior, de doncella a mujer. Claro que no era sorprendente. Además de la fisiología demoníaca mejorada de Akeno, las habilidades curativas de Mika habían asegurado una recuperación rápida y completa. Al fin y al cabo, este era un mundo donde los poderes sobrenaturales podían curar incluso las heridas más graves. Ya casi llegamos. Veamos si Rias nos espera como predije. Ahí está. Akeno, asomándose por la esquina, sonrió triunfante. Ya te vio.
No tiene sentido esconderse. Mika, de pie junto a ella, señaló a Rías, que estaba cerca de la puerta de la escuela, con los brazos cruzados y la mirada fija en ellos. Este es el único camino a la escuela desde tu casa. Si te está esperando, obviamente está vigilando esta esquina, explicó. Tienes razón. Fui descuidado. Akeno emergió, saludando a Rías. Mika la siguió de cerca. Llegaron a Rías, y sus miradas se encontraron. Así que lo lograste, dijo Rías, con una voz que era una mezcla de resignación y diversión. Por supuesto. Aunque sea contra ti. No perderé cuando se trate de amor, respondió Akeno con una sonrisa confiada en su rostro. Como Mika había anticipado, Rías no discutió. Aceptó a Akeno. Después de intercambiar algunas bromas, entraron a la escuela. Mika, tras haber sido completamente ignorado durante su conversación, rió entre dientes. Bueno, supongo que soy la causa de todo esto. Es lógico que me excluyan. Al anochecer, Mika yacía en el sofá de su apartamento, leyendo. Oyó que se abría la puerta. ¿Has vuelto?, Rías dijo sin levantar la vista. Sí. Y no estoy solo. Mika se sentó y vio a Akeno parada junto a Rías. ¿Qué pasa? ¿Por qué están juntos? La anterior actitud relajada de Mika se desvaneció, reemplazada por una cautelosa curiosidad. Aunque no comprendía del todo la situación, estaba seguro de que Akeno no estaba de visita. Akeno se mudará. A partir de esta noche, se quedará aquí, declaró Rías. Mika se quedó atónito. ¿Es normal este comportamiento del diablo? Quizás todavía soy demasiado conservador, pensó, intentando asimilar esta novedad. Mientras reflexionaba sobre esto, Akeno se acercó y lo abrazó, acurrucándose contra él. Sorprendido, miró a Rías, que ya había entrado en la cocina preparando la cena. Aunque Zenobia podría haber cocinado, sus habilidades aún estaban en desarrollo. Rías, una cocinera con más experiencia, solía preparar sus comidas ella misma, a menos que estuviera ocupada. Al ver que Rías no les prestaba atención, Mika se relajó un poco. Aunque sabía que Rías había aceptado su relación con Akeno, una muestra de afecto tan atrevida podría irritarla y provocar una confrontación. Estás disfrutando mucho esto, ¿verdad? Provocar a Rías así, susurró Mika, envolviendo instintivamente su brazo alrededor de la cintura de Akeno. ¿No te gusta? Susurró ella, con su cálido aliento haciéndole cosquillas en la oreja. Sus bromas juguetonas le hicieron latir el corazón con fuerza. Quería responder de la misma manera, pero la situación actual no era precisamente propicia para tales actividades. Estaba a punto de tomar represalias cuando Rías gritó desde la cocina. Akeno. Deja de coquetear y ven a ayudarme. Próximo. Akeno, después de darle a Mika otro abrazo rápido, le susurró al oído. No cierres la puerta con llave esta noche, y luego se apresuró a entrar a la cocina. Mika, solo en el sofá, se quedó sin palabras. No tenía habitación propia. Compartían una. Y Akeno lo sabía. Entonces. Eso significa. Una oleada de emoción lo invadió al imaginar las implicaciones, olvidando su anterior decepción por la interrupción de Rías. De repente, se sintió invadido por la anticipación. Los minutos se convirtieron en horas mientras esperaba la llegada de la noche. Esa noche. Una figura abrió silenciosamente la puerta del dormitorio de Mika y Rías y entró. Los sonidos de sus actividades resonaban por todo el apartamento, el crujido rítmico de la cama era un testimonio de su pasión compartida. Al día siguiente, en el club de investigación oculta. Mika se sentó en el sofá, bebiendo té. Desde que Akeno se mudó, su vida se había vuelto más animada, aunque no siempre de una manera agradable. Mientras él, Rías y Zenobia habían coexistido pacíficamente, la llegada de Akeno había provocado una rivalidad entre ella y Rías, una lucha constante por su atención. Se había convertido en el premio de su juego. Si bien sus discusiones anteriores habían sido juguetonas, sus enfrentamientos recientes se habían intensificado, y la tensión crepitaba en el aire. Lo disfrutó bastante. Después de todo, ¿qué sería de la vida sin un poco de drama? Era tarde, el cielo estaba completamente oscuro. Sin embargo, el club de investigación oculta seguía repleto de actividad, todos reunidos en la oficina principal, esperando un evento crucial. La reunión de las tres facciones. La Academia Quo ahora estaba envuelta en capas de barreras protectoras y sellos, aislándola del mundo exterior.
Hasta que la reunión terminara, nadie podía entrar ni salir. Era una precaución necesaria. Después de todo, este encuentro entre demonios, ángeles y ángeles caídos era crucial. Determinaría su futuro, el destino mismo de las tres facciones y, potencialmente, de todo el mundo sobrenatural. Por lo tanto, habían decidido mantenerlo en secreto, lejos de miradas indiscretas. Si la noticia de esta reunión se difundiera, sin duda otros panteones intentarían interferir. Y además de las amenazas externas, también había facciones internas dentro de las tres facciones que se oponían a una tregua. Cocabiel, por ejemplo, fue un claro ejemplo de este tipo de belicista. Sin duda hubo otros como él entre los demonios y los ángeles caídos. Los ángeles, al ser inherentemente puros y justos, no buscarían activamente el conflicto. Aquellos con tales deseos caían inevitablemente, convirtiéndose en ángeles caídos. Azazel, el gobernador general de los ángeles caídos, por ejemplo, se había enamorado de una mujer. Su lujuria había sido su perdición. Por lo tanto, la seguridad era primordial. Como gobernantes locales, Rías y su nobleza eran responsables de proteger la reunión. Actuarían como guardaespaldas. Estaban esperando el inicio de la reunión. Una vez iniciada, acompañarían a los participantes al lugar designado, la sala del nuevo edificio escolar. ¿Crees que habrá algún problema?, preguntó Issei con voz nerviosa. Como ávido consumidor de anime y manga, no pudo evitar imaginar las innumerables historias que había visto en las que reuniones cruciales eran inevitablemente interrumpidas por ataques inesperados. Claro que no. Con los líderes de las tres facciones presentes, ¿quién se atrevería a atacar? La voz de Rías rebosaba confianza. Sabía que Sir Zetch y Mika estaban entre los 10 más fuertes del mundo. Con dos potencias tan presentes, incluso otros seres de primer nivel lo pensarían 2 veces antes de provocar una escena. Issei, tranquilizado por sus palabras, se relajó un poco. Al igual que los demás. Todos estaban preocupados por posibles problemas. Es la hora, anunció Rías, poniéndose de pie. Vamos. La siguieron con la mirada fija en el nuevo edificio escolar a lo lejos. La reunión de las tres facciones estaba a punto de comenzar. Chapter 359. 356. The Three Factions Alliance. Rías guió a Mika y a los demás hacia el nuevo edificio de la escuela. No todos sus nobles participaban en esta misión. Gasper, por ejemplo, no estaba presente. Aunque progresaba en su entrenamiento gracias a la guía de Mika, aún no dominaba por completo sus poderes. Y su Sacred Gear, vista prohibida de valor, era una habilidad de área de efecto. Sin control, representaba un riesgo considerable para sus aliados. En consecuencia, después de una cuidadosa consideración, Rías decidió no incluirlo. Sin embargo, todos los demás estaban presentes. Disculpen. Rías tocó suavemente la puerta del salón del nuevo edificio escolar, la abrió y los condujo adentro. Hay bastantes caras conocidas, comentó Mika, mirando a los líderes de las tres facciones reunidos alrededor de la mesa. Reconoció a Sir Zetch, representando a los demonios, y a Miguel, representando a los ángeles. Azazel, el gobernador general de los ángeles caídos, le resultaba menos familiar. Aunque llevaba un tiempo en Pueblo Kuo, su atención se centraba en Issei y su equipo potenciado. Se había reunido con Issei en privado, aparentemente desinteresado en Mika. Aunque Mika también poseía un Sacred Gear, la lanza radiante, sin que Azazel conociera su verdadero poder, parecía un portador de Sacred Gear promedio. Y a Azazel no le faltaban. La nobleza de Rías actualmente tenía 4 usuarios de Sacred Gear: Mika, Issei, Kiba y Gasper. Issei manejaba el Boosted Gear, un poderoso Longinus. Kiba poseía Swordbeard, un equipo sagrado único que desafiaba el sistema del dios de la Biblia, uniendo poderes sagrados y demoníacos. La vista valor prohibida de Gasper era un raro Sacred Gear de manipulación del tiempo. En comparación con ellos, la lanza radiante de Mika parecía promedio, así que Azazel no se había molestado con Mika. Y Mika, con su pragmatismo habitual, no buscaría a alguien como Azazel a menos que fuera ventajoso. A pesar de la presencia de Azazel en Ciudad Kuo, nunca se habían conocido. Mika. Por aquí. Serafall, la hermana mayor de Sona, una de los 4 grandes satanes, se levantó y lo saludó. Te he reservado un asiento.
Grayfia, que estaba de pie junto a Sir Zetch, acercó la silla a su derecha y le hizo un gesto a Mika para que se acercara. Mika hizo una pausa, sorprendido. No se esperaba esto. Adelante. Se supone que debes sentarte ahí, le susurró Rías al oído. Aunque era la gobernante local, ni siquiera ella tenía la autoridad para sentarse a la mesa. Solo los líderes de las 3 facciones tenían tal privilegio. Sir Zetch y Serafall, que representan a los demonios, Michael, que representa a los ángeles, y Azazel, que representa a los ángeles caídos. Sin embargo, Serafall había invitado a Mika a unirse a ellos. Todas las miradas en la sala estaban ahora puestas en él. Sin inmutarse ante su escrutinio, se acercó y se sentó. Después de todo, ya no era el mismo joven insignificante que había sido. ¿Es este, el nuevo Satán del diablo? Preguntó Azazel, con una sonrisa curiosa en los labios. Aunque le desconcertaba la presencia de Mika en la mesa, se abstuvo de preguntar directamente. Miguel, el líder de los ángeles, parecía completamente despreocupado, incluso aprobándolo. Esto le intrigó. Sabía que Mika era un demonio reencarnado, una reciente incorporación a la nobleza de Rías, del que se rumoreaba un talento increíble. Pero ni siquiera el demonio más talentoso, sin un poderoso Sacred Gear, podría alcanzar el nivel Satán en tan poco tiempo. En el mejor de los casos, sería un demonio de clase alta. Y eso era insignificante para Azazel. Sin embargo, el estado actual de Mika sugería que había ocurrido algo inusual, algo relacionado con los ángeles. ¿Podría ser un enlace entre los demonios y los ángeles? Azazel, siempre estratega, su mente corría. Este nuevo desarrollo hizo que la alianza de las 3 facciones fuera aún más crucial. Si los demonios y los ángeles hubieran hecho un pacto secreto, no podría permitirse mantener el conflicto actual. Podría encontrarse frente a una fuerza combinada, con sus ángeles caídos superados en número y en fuerza. Aunque Azazel no estaba ansioso por otra guerra, no permitiría que su facción fuera aniquilada. Todavía no es un Satanás, pero podría serlo si quisiera, respondió Sir Zetch con una sonrisa. No fue solo una declaración diplomática. Estaba siendo honesto. Después de su duelo, supo que Mika era más fuerte que él, tal vez no lo suficiente para derrotarlo por completo, pero ciertamente capaz de suprimir su poder. Sin embargo, esa no fue la razón principal. Mika, según sus propias palabras, apenas tenía 30 años. Aunque entre los humanos se le consideraba un adulto, en el mundo de los demonios, con sus larguísimas vidas, aún era un niño. Y haber alcanzado tal poder a una edad tan joven, combinado con su capacidad de viajar entre mundos, el potencial de Mika era inmenso. Por lo tanto, Sir Zetch realmente esperaba que Mika algún día heredara el título de Satanás y se convirtiera en uno de los gobernantes del inframundo. ¿Un Satán? Demasiado trabajo. Paso. La negativa casual de Mika, pronunciada en un tono relajado, casi perezoso, dejó atónitos a todos los presentes. Nunca habían oído hablar de nadie que rechazara la posición de Satanás. Todas las miradas estaban fijas en él una vez más. Ya veo, Sir Zetch suspiró, aunque ya había anticipado esa respuesta. Aunque decepcionado, no pudo obligar a Mika. Como era de esperar, Mika, dijo Michael con una sonrisa. Ya había intuido un poco sobre la personalidad de Mika durante su conversación anterior y lo sospechaba. Además, no creía que Mika, con sus estrechos vínculos con Yahvé, se uniera jamás a las filas de los demonios. Si Mika ascendiera, sería como arcángel. Después de todo, Mika era el campeón de Yahvé. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Azazel, escuchando su intercambio, su mente se aceleró. Claramente, Mika poseía un poder extraordinario, suficiente para derrotar a uno de los satanes actuales y reclamar su posición. Y ahora, recordando sus observaciones anteriores y sus sospechas de que el Sacred Gear de Mika era la causa de su rápido crecimiento, estaba aún más intrigado. Su curiosidad científica encendió. Quería estudiar el Sacred Gear de Mika de inmediato, pero se contuvo. No era el momento adecuado. Parece que Rías ha reunido a un grupo bastante interesante. Tendré que prestarles más atención, pensó. Después de un momento de contemplación, se dirigió al grupo. Si tanto Sir Zetch como Michael reconocen la fuerza de este joven, no tengo objeciones. El propósito de esta reunión es fomentar la confianza entre nuestras facciones. Estoy dispuesto a creer en su juicio.
Ahora que estamos todos aquí, comencemos. Sir Zetch y Michael asintieron. Gracias por su confianza, gobernador general. Que comience la reunión. Antes de empezar, quiero aclarar que solo soy un observador. Siéntanse libres de comentar lo que quieran. Guardaré silencio, anunció Mika. Lo habían colocado sin contemplaciones en esa posición de autoridad, y no quería involucrarse más. Sospechaba que, si seguía siendo el centro de atención, incluso podrían intentar imponerle el título de Satanás. Él no sería el peón de nadie. Aunque los demás quedaron un poco decepcionados por su declaración, la aceptaron. Este era su encuentro, su escenario. Después de que Mika se disculpara de la discusión, Sir Zetch comenzó. En primer lugar, y como base a esta reunión, creo que todos somos conscientes del delicado tema de la ausencia de Dios. Miró alrededor de la mesa. Todos asintieron, incluido Michael. Aunque la segunda diosa de la Biblia ya había ascendido, aún no había unificado las tres facciones. Miguel la había consultado en busca de guía, pero ella le había indicado que continuara por el camino elegido. Según ella, obsesionarse con ese único mundo era una tontería. Aunque había heredado el conocimiento del Dios anterior de la Biblia, adquiriendo un inmenso poder, no tenía intención de quedarse en este mundo. Sin embargo, no era cruel. Había prometido darles a los ángeles un futuro mejor. Los ángeles eran seres verdaderamente puros, creados por el Dios anterior de la Biblia para ayudarlo a administrar el mundo. Eran, en cierto modo, creaciones suyas. Herramientas valiosas que Yahvé quería conservar. Además, con Mika ahora aliada con los demonios, si ella ayudara a los ángeles a conquistar el inframundo, sin duda estaría disgustado. Mika tenía contactos en la facción del diablo. No toleraría semejante traición. Por lo tanto, Yahvé no había hecho cambios drásticos. Simplemente estaba usando el legado del Dios de la Biblia para impulsar su propio crecimiento. Y así, Michael mantuvo su presencia en secreto. Bien. Ya que todos están al tanto, podemos proceder, continuó Sir Zetch. Los demonios, los ángeles y los ángeles caídos fueron creaciones del Dios de la Biblia. Su existencia estaba entrelazada. Su conflicto era parte fundamental de la estructura del mundo. Mientras él viviera, su guerra continuaría. Incluso la espada sacrodemoníaca de Kiva, una fusión de poderes opuestos, era un testimonio de esta verdad. Solo después de su muerte pudieron coexistir verdaderamente los poderes sagrados y demoníacos. Era una regla fundamental del sistema que el Dios de la Biblia había creado para administrar el mundo. Y así como el cielo y el inframundo eran diametralmente opuestos, también lo eran los ángeles y los demonios. Los ángeles caídos fueron consecuencia de este conflicto. Por lo tanto, solo reconociendo la muerte de Dios podrían alcanzar verdaderamente la paz. Continuemos. Chapter 360. 357. The System is Failing Michael's Apology. Con el acuerdo inicial establecido, el ambiente en la sala se relajó considerablemente. Solo reconociendo el tema incierto compartido pudieron avanzar verdaderamente. Entonces Michael habló, y su voz resonó por la cámara. Deseaba el fin de la guerra que había asolado las tres facciones durante milenios. Si este conflicto continúa, nuestras razas serán destruidas. Su voz estaba llena de una certeza sombría. La destrucción era una amenaza muy real para los ángeles. Los ángeles fueron creados por el Dios de la Biblia, y con su muerte, su número disminuyó, incapaces de reponer sus filas. Se enfrentaron no solo a la amenaza constante de caer y convertirse en ángeles caídos, sino también a la guerra interminable contra los demonios y los ángeles caídos, un conflicto que había diezmado sus fuerzas. Los ángeles caídos se enfrentaron a una situación similar. Su número dependía de los ángeles caídos, un proceso inherentemente impredecible. Y con la menguante población angelical, las filas de los ángeles caídos también se reducían. Si bien podían reproducirse, como todos los seres mitológicos, su tasa de natalidad era increíblemente baja. Los demonios, por ejemplo, a pesar de su inmortalidad, solo habían tenido 2 hijos en esta generación: Sir Zetch y Rias. Comparados con los nobles humanos del pasado, que a menudo tenían docenas, incluso cientos, de descendientes en sus relativamente cortas vidas, la baja tasa de natalidad de los demonios era innotable. Depender únicamente de la reproducción no podría sostener su población, especialmente con las constantes pérdidas de la guerra.
Como había dicho Michael, si el conflicto continuaba, serían destruidos. Esta amenaza, sin embargo, solo afectaba a los ángeles y ángeles caídos, no a los demonios. Con la llegada del sistema de las piezas malignas, su número había aumentado constantemente. Si bien su tasa de natalidad era baja, los humanos, su fuente de nuevos reclutas, se reproducían, con entusiasmo. En este mundo, los humanos carecían de un sistema de poder que pudiera rivalizar con los demonios. Por lo tanto, reclutar individuos talentosos y transformarlos en demonios era una estrategia sumamente efectiva. El poder de los diablos, en los últimos años, había ido creciendo de forma constante. Y con Sir Zetch, un trascendente entre los 10 más fuertes del mundo, al frente, posiblemente tenían el poder de derrotar tanto a los ángeles como a los ángeles caídos. Sin embargo, los 4 grandes satanes actuales no tenían ningún deseo de continuar la guerra. Por lo tanto, estuvieron de acuerdo con la evaluación de Michael. Comenzaron a discutir posibles soluciones, con voces bajas y serias. El peso de su historia compartida, las innumerables vidas perdidas, era un sombrío telón de fondo para sus deliberaciones. Rías, es tu turno de informar, dijo Sir Zetch, volviéndose hacia su hermana. Sí, hermano. Respiró hondo. La mirada alentadora de Mika la tranquilizó. Se había estado preparando para este momento. Su informe, un relato detallado del ataque de Cocabiel a la Academia Quo y su intento de iniciar una guerra, fue el catalizador de esta reunión. Por lo tanto, era fundamental que lo presentara de manera precisa y persuasiva. Con esto concluye mi informe sobre los acontecimientos relacionados con el ataque de Cocabiel. Rías dejó sus notas y miró a los líderes reunidos, esperando su respuesta. Bien hecho, Rías. Puedes volver a tu asiento, dijo Sir Zetch, y luego se volvió hacia Azazel. Como responsable de este incidente, no deberías tener algo que decir, Azazel. Este fue realmente un descuido nuestro, respondió Azazel con expresión sincera. A diferencia de la historia original, donde Balí, actuando bajo las órdenes de Azazel, había derrotado a Cocabiel, esta vez, había sido Mika. Por lo tanto, la posición de Azazel era y menos segura. Como escuchaste en el informe de Rías, Cocabiel actuó solo. No fue una operación autorizada por los ángeles caídos. Envié a Balí a rescatarlo, pero fue derrotado. Miró a Mika, quien había matado a Cocabiel. Estaba desconcertado por su derrota. Algunos de los otros cuerpos de ángeles caídos incluso habían tildado a Cocabiel de incompetente, una vergüenza para sus filas. Pero Azazel sabía que Cocabiel no era tan débil. Ahora, sin embargo, lo entendía. Con Mika allí, Cocabiel no tenía ninguna posibilidad. Se había peleado con la persona equivocada. Cuando las palabras y la mirada de Azazel se dirigieron a Mika, los demás imitaron su ejemplo. Mika, imperturbable, les devolvió la mirada con una sonrisa serena. No buscaremos venganza por la muerte de Cocabiel. De hecho, incluso ofreceremos una compensación por habernos encargado de la situación. Hablaré de los detalles con Mika después de la reunión. Azazel miró a Mika expectante. De acuerdo. Hablamos luego, respondió Mika, asintiendo. No iba a rechazar la compensación. En cuanto a si era una trampa, con su poder, podría fácilmente morder el anzuelo y comerse al pescador. Bien, dijo Sir Zetch complacido. Michael, sin embargo, seguía escéptico. Aunque me sorprende tu honestidad, Azazel, me gustaría saber, ¿de verdad no quieres tener un conflicto con nosotros? Rías, en su informe, no había omitido la evaluación de Cocabiel sobre la obsesión actual de Azazel. Y a través de las palabras de Cocabiel, Michael vislumbró una faceta diferente de Azazel. Azazel había sido un ángel, compañero de Michael. Lo conocía, o al menos creía conocerlo. No me interesa la guerra. Como dijo Cocabiel, mi enfoque está en los Sacred Gears, confirmó Azazel. ¿Mecanismos sagrados? Entonces, ¿por qué los recolectas? Al principio supuse que era para fortalecer tus fuerzas, para atacar el cielo o el inframundo, sobre todo después de que Balí se uniera a ti. Pero eso nunca sucedió. ¿Podrías explicarme? Preguntó Sir Zetch, reclinado en su silla, con las manos entrelazadas tras la cabeza, con voz tranquila pero firme. Todos miraron a Azazel. Era una pregunta que todos querían responder. Los Sacred Gears, artefactos creados por el dios de la Biblia, eran increíblemente poderosos, capaces de mejorar significativamente la fuerza de cualquier facción.
Entre ellos estaban los 13 Longinus, armas con potencial para matar a Dios. Por lo tanto, la colección de portadores de Sacred Gear de Azazel naturalmente alarmó tanto a Sir Zetch como a Michael, quienes sospecharon que planeaba un ataque. Era la conclusión más lógica. Azazel, sin embargo, parecía genuinamente ofendido por su sospecha. Los estoy investigando. Incluso compartiré mis hallazgos con ustedes, si quieren. Ofreció, pero claramente no le creyeron. Digo la verdad. No planeo una guerra. Estoy bastante contento con la situación actual. Incluso les he prohibido a mis subordinados interferir en la política humana. No me interesan los conflictos religiosos ni los asuntos del diablo. Parece que mi reputación es realmente pésima, murmuró al ver su continua desconfianza. Eso es correcto. En efecto. Por supuesto, respondieron Sir Zetch, Michael y Serafall al unísono. Su falta de fe en él era palpable. El rostro de Azazel se oscureció. Ay, bien. Estoy harto de esconderme. Hagamos una tregua. Ya lo estaban pensando, ¿no? Sus palabras directas, su repentina franqueza, los dejaron en silencio. Si bien todos habían considerado la posibilidad de que se dijera de manera tan directa, tan inesperada, fue inquietante. Esta guerra había durado milenios y se habían perdido innumerables vidas en todos los bandos. Detenerlo simplemente fue una decisión trascendental, un punto de inflexión en su historia. Pero eran líderes, individuos decididos, acostumbrados a tomar decisiones difíciles. Tras un momento de reflexión, comenzaron a discutir los términos, con una mezcla de aprensión y esperanza en sus voces. Todos estuvieron de acuerdo en que este conflicto, iniciado por los 4 grandes Satanás anteriores y el Dios de la Biblia, ambos ya fallecidos, había perdido todo sentido. Seguir luchando sin un objetivo claro, sin ninguna ganancia tangible, era una tontería, un desperdicio de vidas sin sentido. Por lo tanto, todos deseaban el fin de esta guerra. Con su objetivo común establecido, el tono de la reunión cambió. Entonces, parece que hemos llegado a un acuerdo. Las palabras de Sir Zetch fueron recibidas con un suspiro colectivo de alivio. Esta decisión, una tregua entre las 3 facciones, fue increíblemente importante. Un punto de inflexión en su historia. Cuando la tensión finalmente se rompió, Graifia, que había estado de pie en silencio a un lado, se acercó a la mesa y les ofreció refrigerios. Mientras tomaban el té, Mika dijo: creo que esto requiere un descanso. En efecto. Y Mika, si tienes algo que decir, no dudes en compartirlo, dijo Serafall alegremente. Yo no, pero Issei sí. Tiene una pregunta para Michael, dijo Mika, señalando a Issei, quien había estado inquieto y nervioso durante toda la reunión. Issei les había preguntado a Mika y a Rias antes si podía hablar con Michael. Mika, siempre dispuesto a ayudar a su subalterno, había accedido a facilitar la conversación. ¿Issei? ¿El emperador dragón rojo? Claro que tengo tiempo, respondió Michael con una sonrisa. Él también estaba interesado en Issei. Issei, Michael quiere hablar contigo. Mika se giró y lo llamó. Te escuché. Gracias, Mika. Issei se apresuró a acercarse, su gratitud era evidente. Luego se giró hacia Michael. Su nerviosismo anterior dio paso a una firme determinación. Tenía una pregunta que necesitaba respuesta, una pregunta que le pesaba en el corazón. ¿Por qué la Iglesia había abandonado a Asia? La fe de Asia había sido tan fuerte e inquebrantable. Y como la persona más importante en la vida de Issei, necesitaba comprender, encontrar una respuesta para ella. La respuesta de Michael fue una disculpa. Él sabía de la fe inquebrantable de Asia, pero su expulsión había sido necesaria. Después de la muerte del Dios de la Biblia, el sistema que había dejado para administrar el mundo comenzó a fallar y se perdieron muchas de sus funciones. Solo permanecieron los sistemas relacionados con las bendiciones, los milagros y la misericordia. El poder de la cruz y los rituales de exorcismo, por ejemplo, formaban parte de este sistema. No podían correr ningún riesgo. Cualquiera que pudiera perturbar el sistema debía ser eliminado. Y el poder del sistema provenía de la fe de la humanidad, así que cualquier cosa que pudiera debilitarla era una amenaza. Y el Sacred Gear de Asia, Twilig Tealin, capaz de curar tanto a demonios como a ángeles, era una gran amenaza. Ya veo, Issei finalmente entendió. Un Sacred Gear que pudiera curar tanto a ángeles como a demonios podría socavar el fundamento mismo de su fe, la creencia en su oposición inherente.
Los Sacred Gears eligen a sus portadores al azar. Por lo tanto, la desgracia de Asia se debió a un simple giro del destino, un acto aleatorio de intervención divina que la había colocado en un camino de conflicto. Un cruel giro del destino, murmuró Issei, sacudiendo la cabeza con tristeza.